Ya interrumpí. Para los nuevos o para los que no han trabajado nunca conmigo, y bueno, no sé, en la SIL también, les explico más o menos cómo vamos, cómo funciona la temática conmigo. Y bueno, cualquier duda o cualquier pregunta me la escriben al chat o como les digo, pueden hablar por el micrófono. Mientras esperamos a algunos compañeros, yo sé que es viernes en la noche y a lo mejor la mayoría está, no sé, de fiesta o no sé, haciendo otras cosas, pero bueno. La modalidad como la manejo yo, me gusta, yo voy dando la clase, ¿sí? Voy hablando, yo les comparto el archivo de las diapositivas, ¿ok? Y a medida que yo voy hablando, ustedes pueden ir preguntando, pueden ir comentando, no hay ningún problema, pueden hablar, pueden preguntar, pueden escribir y yo voy leyendo lo que van escribiendo y les voy contestando, ¿sí? A medida que vamos haciendo la clase, ¿sí? Así que pueden preguntar lo que quieran. No sé si es primera vez para algunas personas, si saben, si estuvieron conmigo el diplomado pasado, si es primera vez que entran a este tipo de diplomados me dicen y los voy orientando un poquito, mientras damos unos minuticos más. Uy. Buenas noches, Sebastián, bienvenido. El alumno fiel, el que siempre llega. Llueva, truene o relampaguee. Sebastián, si te quedó alguna pregunta de ayer, o bueno, a los demás también, lo que pasa es que no sé si los demás entraron ayer o es primera vez, pero si les quedó alguna pregunta de ayer, aprovechen a preguntar y a decir antes de que antes de empezar, ¿sí? Mientras esperamos a las demás personas. Saben que me gusta dar unos minutitos más porque a veces se nos hace un poco tarde y es normal. Entonces me gusta dar unos minutitos. Qué bueno, Sebastián. Qué bueno, me alegra. Nancy, yo te recuerdo del diplomado de clínica de la semana del que terminó el miércoles, ¿cierto? A menos que sea otra Nancy. Pero si no es otra Nancy, pues eres tú. Ah, bueno, viste que sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Así que aunque no les vea la cara en las camaritas, porque no todos las activan, yo me acuerdo de los nombres. ¿Que te quedó alguna duda de ayer, Nancy? No sé si ayer entraste, la verdad, no recuerdo haber leído tu nombre en los integrantes del grupo. Hola Alfredo, bienvenido. Me alegra que tienes la cámara activa porque siempre soy yo sola aquí hablando con la cámara activada y todos ahí y yo no sé, yo no los veo, yo no nada, solamente los leo. Entonces me alegra que por lo menos alguien tenga la cámara encendida. ¿Eres estudiante de psicología? Qué bueno. ¿De dónde eres, Alfredo? De qué parte del mundo? Porque aquí tenemos muchas mezclas. No me fue posible entrar. Ah, no te preocupes, Nancy. Como estuviste en el diplomado pasado, hay cosas que yo repetí porque es importantísimo y siempre hay gente nueva. Entonces, yo medio hablamos ayer de la ética. No sé si Alfredo entró ayer. Creo que no, no me suena tu nombre. Hablamos de la ética, hablamos de los tipos de entrevista. De todas maneras, todo ese material no lo van a perder y la clase grabada tampoco. Así que no se preocupen si no pudieron entrar ayer, no pasa nada. Eres de Colombia, Alfredo. Qué bueno. Está cerquita. Yo estoy en Venezuela. ¿Por cuál semestre vas de psicología? ¿Vas empezando? ¿Vas en la mitad? Séptimo semestre, o sea que ya elegiste. Bueno, no sé si donde tú estás eliges mención o no sé cómo funciona. No sé cómo funciona por allá. Pero acá, cuando ya vas más o menos por el sexto, séptimo semestre, eliges qué mención te gusta. No te preocupes, puedes escribir lo que tú quieras y yo te leo. No te preocupes por eso. No te preocupes por el micrófono. Yo leo todo lo que escriben. Ah, te fuiste por clínica, qué bueno, Alfredo. Entonces, sabes que aquí, bueno, te lo pueden decir todos los que ya han visto clase conmigo, puedes preguntar lo que tú quieras, puedes opinar lo que tú quieras. De verdad, aquí no hay ningún tipo de impedimento a la hora de preguntar, porque a veces nos da pena preguntar o pensamos que son preguntas tontas, pero realmente no existen preguntas tontas. Y yo siempre se los digo, pero me gusta recordárselos, porque a veces decimos, no, me da pena porque quizás es una pregunta tonta o quizás la respuesta es muy obvia, pero a veces no. Y no está de más preguntar, ¿sí? Así que tú y bueno, todos, si quieren preguntar algo, son bienvenidos a preguntar y a escribir lo que quieran, ¿sí? Yo voy a ir compartiendo, las diapositivas se van a ver blancas porque como doy varios diplomados, para no confundirme en dónde nos quedamos, yo le coloco
una blanca antes de. O sea, ayer nos quedamos acá, ¿sí? Y bueno, en la página blanca para acordarme dónde nos quedamos y que no se me olvide. No me ha pasado, pero soy precavida. Y hoy vamos a iniciar acá, en la observación y el psicodiagnóstico. Entonces, repito, si tienen alguna pregunta o algo, lo van escribiendo y yo los voy a ir leyendo, ¿ok? También compartimos estudios de caso, si conoces algún caso o si tienes algún caso y quieres que te ayudemos a conversarlo y resolverlo, también son bienvenidos. Así que vamos a iniciar, ya acá son las 7:10, 6:10 por allá. Hoy los voy a acompañar con un café porque, bueno, ha sido un día bastante largo, así que hoy los voy a acompañar con un café. Entonces, cuando hablamos de observación y psicodiagnóstico, vamos a irnos a la primera, ¿ok? Siempre damos introducción sobre el tema que vamos a hablar, ¿ok? Cuando hablamos de observación y psicodiagnóstico, hablamos de que la observación es una técnica fundamental en la psicología clínica y en realidad en todas las psicologías, ¿no? Pero como el diplomado está dirigido a psicología clínica, nos referimos a psicología clínica. De hecho, no recuerdo, creo que lo puse. De todas maneras, sí lo puse. Hay tipos de observación que son muy importantes a la hora de el entorno del paciente, de qué tipo de paciente es, y bueno, también si es adolescente, si es niño, todo eso es importante, ¿ok? La observación es una herramienta de la psicología clínica, no es única, o sea, no es nada más observar, no es nada más preguntar y no es nada más aplicar instrumentos, ¿sí? Tenemos que tener todas, siempre tiene que ser una mezcla de todas, porque no te puedes quedar solamente con lo que ves o con lo que te dice el paciente o lo que te demuestran las pruebas. Normalmente, una ayuda a corroborar a la otra, ¿sí? Eso es importantísimo mencionarlo porque a veces pensamos que es suficiente con una y realmente no, ¿sí? Robinson, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, por aquí ya son noche. Los saludos. Digo presente, pero debo retirarme porque soy docente en institución universitaria y tengo clases de 6:15. Estoy interesado, así que quedo atento. Bueno, señor Robinson, no se preocupe, que como dije al principio, tenemos todas las clases grabadas. Aparte de las clases grabadas, yo tengo el material, se los voy a subir en la nube, así que no se preocupe. Le puede escribir a Jelly. Jelly le va a pasar ahorita el número, que es la persona que escribió aquí que dice corporación, para que le escriba directamente y lo ayude con su problema o con la información que necesite. Entonces, cuando hablamos aquí está el número de Jelly para las personas que necesitan, igual ella más tarde lo vuelve a pasar. Para las personas que piensan que la observación no es tan importante, yo les digo, cuando tú vas poco a poco, a los años, porque eso hay personas que lo desarrollan rápido y hay personas que le toman un poco más de tiempo y eso es normal. Pero la observación puede decirte mucho de esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú ves al paciente desde que llega desde que entra al consultorio o si estás en una institución, ¿okay? En un colegio, ves a ese paciente desde que entra al colegio hasta que se va. Entonces es importantísima la observación porque te ayuda demasiado, como dice acá, a recopilar, ¿sí? Sobre el comportamiento de la persona y puede ayudarte a conectar lo que te dice con lo que tú observas en ese paciente más lo que te dicen los resultados de los instrumentos, ¿sí? Entonces es importante como que el complemento de todo, ¿ok? El psicodiagnóstico, como lo dice la palabra, ¿sí? Es la combinación, porque tú necesitas, para tú poder dar un diagnóstico psicológico, y bueno, muchos otros, en otras áreas también, ¿no? Pero para tú poder dar un diagnóstico psicológico, tú necesitas hacer un complemento entre observar, entrevistar, aplicar instrumentos si es necesario, porque no siempre es necesario, y guiarte por los manuales de psicología que te indican las características de dicho trastorno. Si no te guías por ahí, tú no puedes diagnosticar, ¿sí? O sea, si no sale ahí en ese libro, tú no puedes diagnosticar. Así funciona la parte de psicología clínica, ¿sí? Entonces, es básicamente buscar esa comprensión integral entre el estado de salud mental y la emoción del paciente, ¿ok? Entre esas dos. Acá tengo normalmente los tipos que se utilizan de observación conductual, ¿ok? Tenemos la observación naturalística, que es, o naturalista, o natural, como la quieran llamar, que es cuando el psicólogo, ¿sí? Observa al paciente en su entorno habitual, es decir, escuela, trabajo, sin intervenir, ¿ok?
La natural es como dice la palabra, es natural, no interviene, simplemente observas, preferiblemente desde un punto en el que la persona no sepa que lo estás observando, por supuesto, importantísimo, porque a veces eso entorpece un poquito el proceso, ¿no? La observación controlada es cuando la haces, la aplicas en un ambiente clínicamente controlado, ¿sí? Donde tú puedes manipular todas las variables, todos los estímulos y evaluar respuestas específicas, por eso se dice controlada. Y el autorregistro, que lo usan la mayoría de las personas, ¿sí? La mayoría de los psicólogos la utilizamos, porque yo también la uso, es que es cuando el paciente registra sus propias conductas, pensamientos o sentimientos o emociones, ¿ok? En un tiempo prolongado, sin un tiempo específico, porque a veces preguntan, ¿no? ¿Cuánto? No, esto es algo a lo largo del proceso terapéutico, ¿sí? Esto no tiene un tiempo definido. ¿Qué sucede acá? Existen como por decir, eso lo puedes armar tú, ¿sí? Eso no es como una guía que existe, que si no lo haces de esa manera no funciona, no, eso lo puedes armar tú tranquilamente. Pero si quieren, yo les puedo enviar los que yo les armo a mis pacientes, porque existe o yo lo divido de esta manera, ¿ok? El registro de pensamientos es el registro que utilizamos para las personas que tienen algún trastorno de ansiedad o algún proceso ansioso. Está el registro de las conductas cuando hay un problema a nivel conductual o cuando el pensamiento y la conducta no se compaginan, ¿sí? Y cuando yo hablo de sentimientos, hablo de la parte somática o psicosomática, ¿ok? Entonces, son tres que uno utiliza de una manera separada. ¿Se pueden utilizar juntos? Sí, se pueden utilizar juntos, no hay ningún problema, pero el deber ser es separarlos y después de que tú hagas individualmente cada uno de ellos, puedes ver en qué se pueden conectar, ¿ok? Pero normalmente el deber ser es hacerlo de manera individual, ¿sí? Y si necesitas em, como que especificar o hacer un cuadro específico para un tipo de paciente, también lo puedes hacer, ¿sí? Esto es algo libre, esto no tienes que guiarte de ningún manual ni tienes que guiarte de nadie. Esto es algo que lo puedes hacer tú tranquilamente, ¿ok? Acá les coloco como un ejemplo, ¿sí? Cuando los quieres mezclar, ya se los voy a leer. Esta parte del proceso es bastante, no complicada, porque complicada no es la palabra correcta, ¿sí? Pero tienes que confiar mucho en el juicio del paciente, ¿sí? Tienes que confiar muchísimo en el juicio del paciente. ¿Por qué? No tenía por aquí uno, pero bueno, se los puedo compartir, se los pongo en la nube. Porque el paciente, al observarse a sí mismo, puede tener algún sesgo, si no acepta algún patrón, ¿sí? Entonces, esto es un poco más específico y un poquito más complicado a la hora de evaluarse a sí mismo, ¿ok? Entonces, trago de café y prosigo. El autorregistro normalmente se maneja para cosas muy, muy específicas, como por ejemplo, ¿por qué muy específicas? Porque los psicólogos no podemos registrarlo porque no vamos a vivir con el paciente, ¿verdad? Y también es muy importante que ese paciente tenga esa destreza a la hora de poder mostrar, poder identificar sus emociones, sus pensamientos, su conducta, ¿sí? Entonces es muy importante y también es parte del proceso terapéutico que el paciente pueda desarrollar este diario emocional, ¿ok? Entonces es algo, siempre lo muevo, perdón, es algo muy, muy delicado, pero muy funcional al mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo les puse acá este ejemplo que conseguí, que los pueden unir, ¿sí? No hay ningún problema, pero preferiblemente, como les digo, es mejor hacerlo de manera separada. Pero si lo quieren hacer juntos, pueden utilizar el ejemplo que hay acá. La situación es qué sucedió, ¿ok? ¿Qué pasó en ese momento para que tuvieras ese pensamiento, esa emoción y esa conducta? Por ejemplo, acá hay dos ejemplos. El primero es discusión con la pareja, o sea, discutí con mi pareja. Eso obviamente uno cuando lo vacía lo pones a tercera persona porque, después el pensamiento que tuvo la persona cuando discutió con su pareja es, ya estamos otra vez, no puedo más y bueno, muchísimos, ¿ok? La emoción es muy importante y la conducta más todavía. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes que te ponen una emoción que es real
y en la conducta no es real. Entonces es como que ustedes me digan, por ejemplo, en la primera, bueno, yo sentí ira, sentí frustración y no me pude controlar y de repente en conducta te digan algo como que le di un abrazo y es como no, ya va, esto no pega. Por eso es que es tan importante aprender el pensamiento crítico que vas desarrollando poco a poco a lo largo de la carrera, pero también es un pensamiento crítico que tenemos todos los seres humanos. Eso no es algo nada más que tienen los psicólogos ni que desarrollan los psicólogos. Eso es un pensamiento crítico que todos tenemos que desarrollar a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, en los beneficios claves, que yo siempre les pongo acá como un pedacito, las personas que han visto conmigo saben, les coloqué que realmente es muy buena la información que esto nos puede proveer. Es subjetiva, sí, obviamente puede ser subjetiva, porque no sabes si el paciente te va a decir la verdad o no. O si el paciente a la hora de rellenar el cuadro, quizás lo rellena bien y después le cambia algunas cosas, ¿sí? Entonces es muy importante a la hora de la parte del diagnóstico o de la evaluación o del tratamiento, pero tenemos que tener otras cosas más. No podemos quedarnos solamente con el autorregistro porque si no, básicamente es confiar a ciegas y en estos procesos, aunque yo siempre les digo a mis pacientes y siempre les he dicho a ustedes que es importantísimo hacerle entender al paciente que nosotros vamos a trabajar con lo que ellos nos digan y con lo que ellos nos den, ¿sí? Porque es importante esto, porque responsabilizas al paciente de que lo que te dice es lo que tú vas a trabajar. Si el paciente te oculta información, si el paciente no te dice las cosas como son, ahí es cuando vienen los problemas, porque entonces empiezan, no, es que el psicólogo es malo, es que la psicóloga es mala, no, realmente no es así, no siempre, porque también sucede, no voy a decir que no, no lo voy a romantizar, pero muchas veces no es nada más el psicólogo, sino que el paciente no dice las cosas como son, ¿sí? Entonces eso es importantísimo decírselos al principio, ¿ok? Así sea que, bueno, yo siempre pregunto si es la primera vez que vienen al psicólogo, si ya han ido otras veces, y cuando dicen que han ido otras veces, no importa, igualito se lo tienen que decir porque cada psicólogo funciona de una manera diferente, y a lo mejor el psicólogo anterior no le dijo eso y quizás por eso no ayudó a esa persona. Entonces, es muy importante. En la introducción al diagnóstico psicológico tenemos como que lo básico, ¿sí? Que fue lo que les mencioné antes, pero acá se los dejo plasmaditos, ¿sí? Que bueno, obviamente es un proceso que es importante primero entender qué es el diagnóstico o el psicodiagnóstico, en este caso hablando de psicología, ¿sí? Nosotros con el diagnóstico lo que queremos es ayudar a la persona, ¿sí? Comprenderla, explorar su personalidad, sus conflictos, sus recursos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene un diagnóstico, ¿sí? No todas las personas que te van a venir tienen un diagnóstico. Entonces, a veces buscamos cosas que no hay. Y entonces tienes todo bien y tú dices, pero entonces, ¿por qué vienes? Hay personas que vienen a consulta solo a hablar, solo porque quieren hablar, porque quieren quejarse y no quieren quejarse con ningún familiar ni con un amigo. Entonces vienen contigo. Y eso también es válido porque al final aprenden muchas cosas de sus propios errores, ¿ok? Entonces, acá yo les coloqué como que el protocolo que se debería seguir, protocolo entre comillas, esto no es algo que está plasmado, que es obligatorio, que tiene que ser así, pero es la manera más adecuada de hacerlo, ¿sí? Primero vamos con la entrevista clínica. Ayer hablamos de los tipos de entrevistas, ¿sí? Estructurada, no estructurada y semiestructurada. Tú tienes que ver qué tipo de paciente tienes, ¿ok? Para tú poder saber qué tipo de entrevista le vas a plasmar. Si tienes un paciente que es muy ansioso, por ejemplo, y tú le haces preguntas como que si estuvieras en una entrevista de trabajo, el paciente se va a obstinar y se va a ir o quizás no vuelva, ¿sí? Eso también es importante. Entender identificar al paciente apenas entra o si tienes la oportunidad de saber su motivo de consulta antes de que esta persona venga a ti, pues también sirve perfectamente para poder elegir qué tipo de entrevista le vas a ofrecer, ¿sí? La observación conductual es algo que lo ves, como les digo, desde que el paciente llega hasta que el paciente se va. A veces es muy relevante y muy importante, incluso más que lo que el paciente te dice, la observación. ¿Por qué? El otro día me pasó que estaba con una paciente online y ella estaba hablando, yo no sé si les conté esto aquí, creo que se los conté fue en el otro diplomado. Ella estaba hablando y cuando me hablaba de un tema en específico, ella se empezaba a rascar el cuerpo, se empezaba a rascar, a rascar, a rascar y era totalmente inconsciente. Un par de días después, que yo la volví a ver o 2 semanas después, algo así,
Yo le dije, mira, vamos a hablar sobre esto porque cada vez que hablamos de ese tema, tú haces esto. Y esa persona no tenía conciencia de eso. O sea, me dijo, ¿en serio? Yo hago eso. Y yo le dije, sí, cada vez que hablas de este tema, empiezas a rascarte. No porque sea algo que te dé grima ni nada por el estilo, sino porque hay un componente psicológico que nosotros no estamos viendo, ¿sí? Que te está generando esa emoción o, bueno, ese comportamiento, porque puede ser una emoción y de la emoción sale el comportamiento o simplemente puede ser un comportamiento inconsciente, ¿ok? Entonces es muy importante, esta parte es muy, muy importante. Los test psicológicos, la aplicación de pruebas, esto también es demasiado selectivo. No todas las pruebas sirven para todo el mundo. Hay pacientes que tú les vas a mandar a hacer la prueba y no te la van a hacer, sea paciente online, sea paciente presencial. Entonces tú tienes que ver muy perfectamente a quién se la vas a mandar a hacer. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que es muy ansioso o que no se concentra, que tiene TDAH o que tiene TDA o algo así, similar, tú le mandas un test de 500 y pico de preguntas y lo que te puede hacer es, bueno, denunciarte por qué locura. O sea, eso no funciona. Puede ser que el test te vaya a decir muchas cosas, sí. Puede ser que el test le vaya a venir muy bien al paciente, también. Pero tú tienes que entender la capacidad y la disposición que tiene ese paciente, porque hay pacientes que son, como lo acabo de describir, pero cuando se comprometen con su proceso, pueden lograr completar cualquier tipo de test que tú les puedas enviar o que tú les puedas aplicar en la consulta. También entender que el primer día de consulta tú no puedes aplicar un test porque es el primer día, incluso el primer día y el segundo día, o sea, la primera sesión y la segunda sesión son para conocer al paciente, la historia del paciente. Cuéntame, ¿por qué vienes? ¿Qué te trajo acá? ¿Viniste o te trajeron? O sea, o te mandaron a venir. Entonces, esas son cosas que las utilizamos para el principio. Tú no, imagínense ustedes que venga un paciente o que tú vayas a consulta y antes de preguntarte cualquier cosa, de una vez te aplican un test psicológico. Eso no le va a generar confianza a nadie. Entonces hay que saber también en qué momento los podemos aplicar, ¿sí? El informe psicodiagnóstico. Se supone que hay como, por decirlo, esto también depende de cada país. Ayer hablamos de que cada país tiene leyes diferentes en cuanto a psicología, todas son bastante similares, no que son polos opuestos, ¿ok? Pero esto es importante, ¿por qué? Porque cuando tú das un diagnóstico, tú estás etiquetando a la persona, ¿sí? Y tú tienes que ver qué tipo de diagnóstico le estás dando, si la persona va a aceptar ese diagnóstico, si va a trabajar en ese plan de tratamiento o en su defecto, en vez de hacer un diagnóstico, dictamos una impresión diagnóstica, ¿sí? Es decir, yo creo que es esto, me indica que puede ser esto, ¿sí? Pero no te doy un diagnóstico, ¿por qué? Porque me falta información para yo corroborar ese diagnóstico. De hecho, cuando vas a identificar o diagnosticar algún trastorno de la personalidad que tiene que ser guiado o ayudado por un psiquiatra. Tú en tu informe, cuando mandas a psiquiatría al paciente, tú le dices al informe, bueno, impresión diagnóstica, para que ese psiquiatra confirme tu diagnóstico, porque normalmente se manda al psiquiatra es para confirmar el diagnóstico y ver si se necesita algún tipo de tratamiento farmacológico, porque a veces se necesita y a veces no se necesita, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque también no podemos darle el informe al paciente. Lo ideal es que se lo demos directamente al psiquiatra, ¿sí? Sobre todo cuando es una persona que está refiriendo a psiquiatría, ¿sí? Eso no es cualquier cosa. Entonces, es muy importante a la hora de la evaluación, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta los momentos? ¿Han entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Importante que me digan si se entiende, si voy muy rápido. Importante, todo es importante. ¿Cómo le haces llegar eso al psiquiatra? Le escribes y le mandas un correo al psiquiatra y listo, no pasa absolutamente nada. Eso no tiene nada. Ahora, si es un psiquiatra que no conoces y la persona te está diciendo, mira, conseguí este psiquiatra que me recomendaron, lo ideal es que tú te comuniques con ese psiquiatra para que tú le puedas hablar abiertamente. Tú puedes mandar el informe con ese paciente, si tú lo puedes mandar, pero cuando es algo que ya el paciente está consciente de lo que tiene, ya es como que
La parte, cuando tú hagas eso, es porque tú estás consciente de que el paciente está bien, ¿sí? De que el paciente es estable, de que el paciente no va a cometer una locura, de que simplemente no va a ir, porque tú tienes que ver qué es lo que tú vas a poner en ese informe. Anteriormente, eso estaba más cubierto porque cuando tú emitías un informe para psiquiatría, el paciente no entendía absolutamente nada de lo que tú escribías ahí. Pero ya no funciona así porque simplemente le toman una foto al informe, le preguntan a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le dice muchas cosas que quizás no son ciertas, eso también. Entonces, no hay ningún problema, se lo hace llegar directamente por correo, por WhatsApp. Siempre es bueno, es muy bueno tener contactos de psiquiatras, ¿sí? Así nunca los vayas a usar, no importa. Y de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del país, yo tengo números de psiquiatras de otros lados, ¿sí? De otras zonas de Venezuela. Tengo números de psiquiatras y neurólogos que están fuera del país también, si trabajas a nivel de línea. Entonces, siempre es muy importante tener una cartera de profesionales de la salud, no nada más, eso también les digo, no nada más de psiquiatras y neurólogos. También necesitas ginecólogos, necesitas urólogos, porque hay personas que vienen a ti por problemas que no tienen nada que ver con la mente, sino que tienen un problema en el cuerpo, sí, orgánico, y eso les genera un malestar psicológico. Entonces, es muy importante a la hora de gestionar ese proceso, ayudar al paciente a asistir a otra consulta si es necesaria. De hecho, una vez me pasó, en este caso, la paciente estaba fuera, estaba en otro país, estaba en Suiza y ella tenía una ginecóloga en este caso y yo le emití un informe y lo mandé con ella misma porque no era algo que ella no supiera, o sea, más bien simplemente fue una ayuda que yo le ofrecí. Pero siempre es muy bueno tener una cartera de profesionales porque de hecho nosotros debemos trabajar de la mano con otros profesionales, eso es importantísimo. De hecho, hoy me estaban preguntando desde un sitio de fisiatría, sí, de fisioterapia, las personas que hacen las terapias en el cuerpo, para ver si yo puedo ayudarlos y abordarlos en algunos casos que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, hay dolores crónicos en el cuerpo o situaciones en el cuerpo que vienen a raíz de la mente. Entonces, cuando ya todo diagnóstico médico no da, no sirve, no funciona, venimos con la psicología. Por eso ya somos legalmente parte de la medicina. Bueno, por lo menos aquí en Venezuela, no sé afuera, no sé en Colombia, pero aquí ya somos parte de la medicina precisamente porque habían cosas a nivel de medicina que no podían explicarse, entonces dieron, bueno, esto vamos a dejárselo a los psicólogos, ¿sí? Básicamente. Acá les coloqué la diferencia entre síntomas y síndromes. ¿Por qué? Porque me han preguntado durante mucho tiempo muchas personas, tanto estudiantes de psicología, psicólogos incluso recién graduados, pacientes, personas en la calle, si era lo mismo. Entonces por eso yo decidí incluirlo acá. Más adelante les traigo un cuadro comparativo referente a esto, pero para como resumirlo, ¿sí? Son dos conceptos extremadamente diferentes, ¿sí? El síntoma es una manifestación subjetiva del paciente, que te dice el paciente, ¿ok? Es importantísimo, es lo que siente en el momento o en los momentos en específico, ¿sí? El paciente, nada más el paciente te puede decir qué es, cómo lo siente, qué tanto le duele, dónde lo siente, solamente el paciente te lo puede decir. Por ejemplo, yo siempre pongo ejemplos, en este momento puse ejemplo, me siento triste, no puedo dormir, ¿ok? Es un ejemplo de síntoma, porque te está diciendo cómo se siente y qué es lo que se le está dificultando hacer, ¿sí? En cuanto a síndrome, es un conjunto de síntomas, es decir, uno sale del otro, ¿ok? Que todos ocurren juntos. Un síndrome es algo que todos ocurren juntos. De hecho, en el test que vamos a dictar acá del software, hablamos sobre síndromes también. Hablamos sobre síndromes y, bueno, patrones clínicos de la personalidad y muchas otras cosas, pero también hablamos sobre los síndromes. Ya más adelante, cuando veamos la explicación del test, van a entender a qué me refiero, ¿sí? Y normalmente un síndrome, digo normalmente porque a veces tienes un síndrome del frente y tienes otros más y entonces se pueden confundir, ¿ok? Pero el deber ser o lo adecuado es que esto sea parte de un cuadro clínico que tú puedas reconocer. Yo puse un ejemplo acá que sería tristeza, falta de apetito, pérdida de interés, ¿ok? Lo que te puede dar un síndrome depresivo. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Acá yo coloqué un cuadro un poco más profundo
Traté en la medida de lo posible de reducirlo más, pero no pude, porque ajá, era mucha información. Esto es, de todas maneras, todo esto se lo llevan, ¿sí? Todo esto lo van a tener guardado, así que no se preocupen por todo eso. Aquí tengo definición del síntoma y definición del síndrome. ¿Por qué el síntoma es subjetivo? A ver, les voy a preguntar, que he hablado y ahora les voy a preguntar, ¿por qué el síntoma es algo subjetivo? Los psicólogos tratan el síndrome de Down o algo así, o algo más de terapia ocupacional o específica. Los psicólogos, depende. O sea, el síndrome de Down es un síndrome que tiene niveles, ¿sí? No sé si lo saben, pero el síndrome, o sea, no todas las personas que tienen síndrome de Down son iguales. Algunos son educables, otros no son educables, algunos pueden ser independientes, otros no pueden ser independientes. Entonces, esto es más que todo para psicólogos educativos, más que todo, para psicólogos educativos, la verdad. Esto no lo trata mucho el psicólogo clínico. ¿Por qué? Porque en cuanto a el síndrome de Down, es algo extremadamente, voy a poner esto acá, es algo extremadamente a nivel social, a nivel de familia. Entonces, llevar a una persona con síndrome de Down a un consultorio clínico, realmente el alcance va a ser muy poquito, ¿sí? No vas a poder enseñarle muchas cosas porque está en un cuatro paredes, o sea, es algo total y completamente diferente, ¿sí? Redmi 10, no sé cómo te llamas, así que te voy a decir Redmi 10. Porque son manifestaciones que siente el paciente y te los refiere verbalmente. Exacto. Un síntoma es subjetivo porque el paciente te lo está diciendo, ¿sí? Pero el hecho de que te lo esté diciendo y el hecho de que él lo sienta no quiere decir que sea real. ¿Por qué no quiere decir que sea real? Porque puede ser algo que sí le duele, que sí tiene algo ahí, ¿ok? Pero también existe la posibilidad bastante amplia de que eso sea una somatización o que sea una enfermedad psicosomática, que son también dos cosas diferentes. Entonces, nosotros podemos, sí, podemos creerle, porque tenemos que creerle, pero tenemos que también observar otro tipo de cosas, ¿sí? No podemos quedarnos nada más con lo que el paciente nos indique. Así eso sea lo que les hayan dicho, eso es demasiado complicado, porque imagínense ustedes que el paciente, no sé, les diga: ay, doctora, no puedo ir hoy a la consulta porque resulta que tengo un dolor de estómago insoportable. Y cuando vas a ver, monta fotos en la playa, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que son parte también del proceso y de poder ayudar al paciente con la verdad, porque si el paciente te miente porque simplemente prefirió irse a la playa, entonces no funciona. Heidi, ok, te llamas Heidi. Para futuros comentarios ya sé que te llamas Heidi. De Bolívar. Bolívar, ¿es tu apellido o eres de Bolívar? Porque aquí hay una parte que se llama Bolívar, por eso te pregunto. Entonces, como les dije, el síndrome es un conjunto de síntomas, pero no les mencioné porque ya lo tenía acá, que es algo que es un conjunto y recurrente, ¿sí? Forma un cuadro clínico. Si no tienes o sea, para poder formar un cuadro clínico tienes que tener síntomas, tienes que tener que sean de manera conjunta, que sean recurrentes para poder formar un cuadro clínico. Algo que sientes una vez de vez en cuando no es igual, ¿sí? Ok, es tu apellido. Heidi Bolívar. Gracias por lo de Bella, por cierto. ¿Eres de dónde, Heidi? ¿De aquí de Venezuela o eres de Colombia como nuestro amigo Alfredo? Que hay muchas partes no sé los demás, pero en otros cursos han habido muchas personas de otras partes del mundo. Entonces, como lo pongo acá, la naturaleza del síntoma es subjetivo porque el paciente puede decírtelo como una queja, puede ser real o no, entonces realmente es algo que tú nunca vas a poder confirmarlo al 100%. Es importantísimo. Eres de Venezuela, estamos cerquita de Guárico. Yo también estoy en Venezuela, pero no estoy de Guárico. El síndrome es objetivo porque es algo que tú ya tienes como que es una combinación. Síntomas se presentan de manera conjunta, son recurrentes, ¿sí? Forman un cuadro clínico, o sea, es como un proceso, como lo dice acá, es una agrupación de manifestaciones que el profesional puede observar y reconocer. En cambio, en el síntoma tú no puedes reconocer un síntoma, ¿sí? No puedes, es importantísimo entender.
Licenciada en enfermería, qué bueno. Licenciados en enfermería, me han tocado varios enfermeros. Muy bueno que estés aquí porque aprendemos de todo un poco y utilizamos la transversalidad para poder aplicar lo aprendido en nuestra área de trabajo, ¿sí? Entonces los ejemplos, como se los coloqué acá, tenemos las personas que simplemente está triste o tiene dificultad para concentrarse o no puede dormir bien. Y en el síndrome tenemos ya algo más allá, ¿sí? Por ejemplo, si tendríamos que conectarlos de alguna manera, es muy sencillo. En el síntoma, cuando tú pasas más tiempo con la dificultad para concentrarte, la dificultad para dormir, te sientes muy triste y todo eso se puede convertir en un síndrome o puede ser el inicio de un síndrome, como lo dice acá, un síndrome depresivo, ¿sí? El síndrome de pánico, que es bastante peculiar, ¿sí? Que se caracteriza por taquicardia, siempre taquicardia, nunca bradicardia, ¿sí? Siempre es algo acelerado. La bradicardia es el contrario. A veces te lo describen de esa manera y no es lo mismo porque cuando tú tienes pánico, tu corazón no se va a detener a menos que se detenga de golpe, ¿ok? Pero normalmente es taquicardia. Hay personas que sudan, que tienen mareos, que tienen pánico o miedo a dormir, sensaciones de irrealidad. No sé si conocen el, ¿cómo se llama? La despersonalización. No sé si la conocen, entre otras cosas que podemos abarcar en los síndromes, ¿sí? Pero es muy importante identificarlos. La función. El síntoma es muy importante, ¿sí? Es una pieza individual, pero es muy importante porque tú tienes que saber qué es lo que te está diciendo, qué es lo que siente el paciente en caso de que sea real o, bueno, en caso de lo que no. Y el síndrome es la agrupación de todas esas piezas para tú poder ver si existe un patrón, ¿sí? Y en vez de ser un síndrome puede pasar a ser un trastorno, ¿ok? Porque si tienes un patrón que no aplica con un síndrome, puede pasar a ser un trastorno también. Entonces, podemos tener esa dualidad ahí, ¿sí? Disociativo también, exacto, Sebastián. Exactamente. Entonces, la relación. Varios síntomas pueden formar un síndrome, como se los dije antes, y un síndrome es el componente múltiple de múltiples síntomas y signos. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes varios síntomas y tienes varios patrones y tienes más síntomas o sea, no nada más el ejemplo que sale acá, sino algo que se va más hacia la parte conductual, ahí dejamos de pensar en síndrome y empezamos a pensar más a nivel de trastorno, ¿sí? O sea, trastorno de la personalidad, trastorno de conducta, cualquier tipo, que existen muchísimos, ¿sí? En el diagnóstico, los síntomas son naturalmente, ¿ok? No son suficientes para diagnosticar, a menos que tú sea algo más permanente. Por ejemplo, como lo digo acá, la presencia de un síndrome permite al clínico, o sea, al psicólogo o al enfermero o al médico, orientarse hacia un diagnóstico específico, como la depresión mayor o el trastorno de ansiedad. Solo síntomas no son suficientes para hacer un diagnóstico. Para hacer una impresión diagnóstica, sí, pero para hacer un diagnóstico solo, no. Necesitas obligatoriamente otro conjunto, ¿sí? De evaluaciones. Les dejé de compartir porque les voy a compartir el otro archivo, que yo tengo todo dividido para no cargar tanto, porque hay unos que son muy largos. El de psicología clínica de la semana pasada, el módulo 1 me llevó 100 láminas, imagínense. Se lo dividí en esta vez para no cargarlo todo, para que no sea tan pesado el archivo cuando lo subo. Ok, ahí se me fue. Entonces, les voy a empezar a compartir. Si tienen alguna duda de lo que les he hablado hasta ahora, por favor me dicen, ¿sí? Importante. No se lo guarden, no se lo queden, no se lo lleven para su casa, me preguntan. Ahí para ver. Ajá. Ya les estoy compartiendo el inicio del módulo 2. Los módulos, eso me lo preguntaron en el diplomado pasado, se los voy a contestar ahora por si tienen la duda. Cada módulo son 3 módulos en total, ¿sí? Los del diplomado. No tienen ninguno una duración exacta, ¿sí? No tienen duración exacta. Hay unos que pueden durar más, hay otros que pueden durar menos. En este caso, el módulo 1 sí fue un poco más corto porque como que la base es bastante
específica, precisa y resumida, ¿sí? No tenemos que explicar tanto porque ya tenemos una base sólida en el módulo 1, ya tenemos una base sólida y ya podemos iniciar con el módulo 2. De todas maneras, en el módulo 2 o en el 3, depende del tiempo que nos lleve, porque eso también es importante, el tiempo es muy importante. En este módulo vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación psicológica, ¿sí? Yo creo que la mayoría que entró está esperando los instrumentos de evaluación psicológica, porque la verdad son muy interesantes. Tipos de pruebas de personalidad. Antes de hablar de los instrumentos como tal, tenemos que definir los tipos psicométricos y proyectivos. No son lo mismo, no se parecen en nada y tienen funciones total y completamente diferentes, ¿sí? A veces las personas quieren sustituir uno por otro y no se puede porque son cosas demasiado diferentes, no puedes sustituirlas. De hecho, las pruebas proyectivas se utilizan más en niños y las pruebas psicométricas se pueden utilizar más en adolescentes y en adultos, ¿sí? Acá lo dividí como que las diferencias, ¿sí? Entre las proyectivas y las psicométricas, ¿ok? No me he escrito si tienen dudas, así que bueno, voy a seguir y si les surge alguna duda, me van diciendo, ¿ok? Entonces, en las pruebas psicométricas, la mayoría de los psicólogos les gusta usarla porque son muy objetivas, ¿sí? Tienen una estructura específica, tienen una manera de aplicarse, tienen una primicia, ¿sí? Es como bien detalladito. Y siempre, siempre son objetivas. ¿Por qué son objetivas? Porque se pueden cuantificar y se pueden medir, ¿sí? Son preguntas cerradas, es decir, cuando digo preguntas cerradas es verdadero o falso, sí o no, son preguntas que tienen respuestas específicas, ¿ok? Entonces, por esto, por todas estas estructuras, es que tienen una confiabilidad alta, es una validez estadística que ya está confirmada, que ya está corroborada, ¿sí? Puedes, pero no es obligatorio, pero puedes utilizar los resultados para compararlos con otro tipo de muestras, ¿ok? Depende de lo que estés haciendo, depende de lo que estés estudiando, depende de si, por ejemplo, tienes un... ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago con un test? Hay un test que yo utilizo mucho, que bueno, la verdad es que me encanta, que es el que vamos a dictar acá en este diplomado. Ese test tú tienes que vaciarlo uno por uno, una pregunta por una pregunta en el software, ¿sí? De Excel. ¿Qué sucede con ese test? Que cuando tú aprendes a dominarlo, ¿sí? Ya tú conoces un poco al paciente y cómo te puedes ahorrar tiempo a la hora de aplicarlo. Bueno, ya tú sabes más o menos, conoces un poco al paciente y tú puedes agarrar el software de una persona que ya se lo hayas aplicado, que tenga las mismas características y a la hora de vaciarlo te vas a quitar menos tiempo. ¿Por qué hablo del tiempo? Porque en este caso este test tiene 175 preguntas y sí, el paciente tiene que contestar las 175 preguntas, pero tú también las tienes que vaciar y eso es un tiempo. A veces te cansa, entonces es importante aprender a cómo puedes reducir el tiempo, pero sin reducir la eficiencia de ese instrumento psicológico, ¿sí? En cuanto a las pruebas proyectivas, tenemos cosa que es algo extremadamente real y lo empiezas a ver cuando lo empiezas a aplicar, o no sé si actualmente todavía se aplican entre ustedes mismos las pruebas o cómo funciona, ¿no? Pero siempre van a ser subjetivas, nunca van a ser estructuradas, literalmente son polos opuestos estos dos, ¿ok? Son cualitativas, son interpretativas. ¿Por qué? Porque tú tienes que leer, tienes tus manuales para tus pruebas, por ejemplo, la figura humana bajo la lluvia, que ya la voy a hablar después de esta, o sea, por esta parte la tenemos, y nosotros tenemos que interpretarlo, ¿sí? Entonces se basa en estímulos, se exploran los aspectos inconscientes, sobre todo en bajo la lluvia. El test de bajo la lluvia es uno de los que yo he observado o de los que yo uso, que se observan mucho los aspectos inconscientes, ¿sí? Los resultados dependientes de la interpretación del clínico. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo que tú apliques una prueba psicométrica, tú aplicas tu prueba psicométrica, vacías tu test, tus instrumentos y simplemente te arroja el resultado y listo. Simplemente analizas ese resultado numérico. En cambio, en las pruebas proyectivas no. En las pruebas proyectivas depende mucho la interpretación que tú le vayas a dar. Aparte de la interpretación que tú le vayas a dar,
Eso también es importante, que en las pruebas psicométricas no es nada más dejarte llevar por el resultado final de cada ítem evaluado, sino que tú tienes que ver y tú tienes que saber si el paciente primero entendió cada una de las preguntas, si contestó de manera consciente o inconsciente, si ese resultado es válido o es inválido. El test que les voy a dar acá, que les voy a explicar a profundidad acá, habla sobre, hay una parte del test que yo, bueno, cuando se los empiece a dar, lo van a ver. Ustedes van a entender, ¿verdad? Y van a ver que hay una parte en donde dice si el test es válido o si el test es inválido, ¿ok? Si ese test sale inválido, primero tú tienes que ver si salió inválido porque el paciente contestó mal, porque el paciente no entendió las preguntas, porque contestó de una manera, por ejemplo, en este caso es verdadero y falso, contestó verdadero, verdadero, falso. O falso, falso, verdadero. Entonces, eso también pasa. Hay personas que les da flojera y simplemente contestan a lo loco y ya. Entonces, eso te da un resultado inválido, pero también te puede dar un resultado inválido por otro tipo de razones, ¿ok? Porque a lo mejor en ese test hay preguntas, bueno, a lo mejor no, en ese test hay preguntas que son la misma pregunta organizada diferente o no es la misma pregunta, pero se refiere a lo mismo. Entonces, si el paciente no entiende la pregunta y contesta lo contrario, el test te puede dar error, te puede dar inválido, no lo puedes utilizar, tienes que repetirlo. Entonces, es muy importante saber analizarlo y saber llegar a esas conclusiones, ¿sí? En el test, ay, déjenme bajar esto aquí. En las pruebas psicométricas, yo les puse acá dos ejemplos. Les puse el que voy a dar, que es el MSMI2, y les puse otro que se los puedo contar, pero es bastante largo, igual que el MSMI. Sin embargo, yo decidí darles de estos dos, decidí enseñarles acá en el diplomado, en este diplomado, el de MCMI2, porque es extremadamente amplio, ¿sí? Mide muchas, muchas, muchas cosas. Entonces me pareció más completo para poder dárselo, ¿sí? Porque me dijeron, elige uno, entonces yo elegí ese porque me pareció el mejor de todos. No sé si lo han escuchado, no sé si lo han visto, no sé, pero a mí me parece que es el mejor. Hasta, claro, también podemos tener el MMPI2, que bueno, eso ya es otro nivel porque eso sí son muchas preguntas y nadie eso lo aplica. Sinceramente, eso para aplicarlo tienes que pensártelo mucho porque el paciente se te va a quemar y a lo mejor no te va a dar un resultado adecuado, ¿sí? Las características de las pruebas psicométricas, como lo colocamos anteriormente, ¿sí? Cuando yo hablo, explico de preguntas cerradas, es sí o no. O cuando hablo de escalas, puede ser de acuerdo, poco de acuerdo, muy de acuerdo, y eso te va a dar una puntuación. Hay algunos instrumentos que te colocan, por ejemplo, en vez de sí o no y verdadero y falso, te colocan tres números, uno, dos y tres. Entonces, el uno es de acuerdo, el dos es poco de acuerdo y el 3 es nada de acuerdo, pero te lo está basando en números, ¿sí? Y el resultado va a ser numérico, va a ser netamente cuantificable. Entonces, podemos comparar esos resultados con otros pacientes que tengan más o menos las mismas comparativas, el mismo comportamiento, o podemos simplemente estudiarlo como un caso aparte. De hecho, por eso se utiliza mucho esto cuando a la hora de hacer algún estudio psicológico, cuando hagan su trabajo de grado o su tesis, yo les recomiendo mucho utilizar este tipo de pruebas porque es fenomenal a la hora de una aplicación también general, ¿sí? De una aplicación colectiva, grupal, es muy buena. Tienen una fiabilidad altísima, se enfocan muchísimo en los rasgos específicos. Esto también es muy importante. Las pruebas psicométricas tienen enfoques específicos. Por ejemplo, acá el MCMI2 mide rasgos de personalidad, mide patrones clínicos de la personalidad, mide síndromes clínicos de la personalidad, mide tipos de adicciones, ¿ok? En cambio, el de abajo, el SCL-90, es un inventario de síntomas, ¿sí? Entonces, las pruebas psicométricas son muy específicas. Ay, esto se me fue para arriba. Bueno, y yo que lo estaba acomodando para que se viera bien, pero bueno, ahí se ve. El MCMI2. ¿Han escuchado alguna vez de este instrumento, de este test? Hoy lo voy a mencionar y nos vamos a dedicar un día entero o hasta dos, depende, a todo lo que conlleva este test, porque es largo, la verdad, muy largo. Pero quiero saber si alguien lo ha usado, si lo han visto, algo.
si lo han aplicado, si lo han corregido, si lo conocen, si no lo conocen. Es importante que me digan. Si no lo conocen, no pasa nada, ¿ok? Si no lo conocen, no pasa absolutamente nada. De hecho, el MCMI 2 está la 3 también, está el MCMI 3, pero después, incluso de que salió el 3, la gente sigue usando el 2. Así que por eso me gustó mucho colocar el 2 porque es el que más se utiliza. El 3 todavía creo que tiene fallas, algo así me dijeron. Hola Andreina, bienvenida. Ya llegaste. No lo conocen. A ver, nadie, ninguna persona. Ninguna persona lo conoce. Bueno, aquí me falta gente de ayer que no entraron, seguro porque es viernes en la noche. Ya los voy a ver el lunes. A ver, vamos a ver si tengo por aquí un... Hola para ti también, Andreina. Bueno, no lo conoce. Les voy a decir. Este test es muy bueno, te puede dar mucha información, sí, mucha información, pero tienes que saber corregirlo, ¿sí? Buenas noches, ¿a qué edades se aplica el MCMI? Muy buena tu pregunta, Lía, creo que te llamas, ¿no? Fernández Lía. El MCMI 2 es para adultos, ¿ok? Existe una versión para adolescentes que se llama MACI 2, MACI 2. Pero el MACI está disponible hasta los momentos, porque yo traté de buscarlo para poder traérselos, para poder mostrárselos, pero lamentablemente desde aquí, desde Venezuela, no lo pude comprar porque todos estos test, estos instrumentos, cuando son de software, los compras, los software no son gratuitos, tienes que comprarlos obligatoriamente. Cuando tú, por ejemplo, pagas, hay personas que hacen, en este caso porque lo incluimos, ¿sí? Lo decidimos incluirlo para que sea una formación más completa el diplomado. Pero normalmente estos instrumentos que se utilizan con software, las personas los dictan individualmente. Por ejemplo, taller de MCMI, taller de el SCL 90 y así, porque son largos, son bastante tediosos, pero normalmente la gente los aplica solo. Sin embargo, yo les dije a la corporación, vamos a meterlo porque es un test que vamos a necesitar, de verdad que sí. Ese test evalúa síndromes clínicos, sí, evalúa síndromes clínicos, evalúa si tienes alguna dependencia al alcohol o a las drogas, evalúa bastantes cosas. Por eso es que me gusta, porque es bastante completo. Pero sí, Lía, para contestar a tu pregunta, es para adultos, no es para niños. De hecho, otra cosa importante, los test, todos, yo creo que, no sé, vamos a decir, si ponemos un número o un porcentaje, podríamos decir que el 80% de los instrumentos psicológicos están en inglés o en algún otro idioma, ¿sí? Entonces, cuando se traducen, las palabras quizás no son exactas, no son concretas, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante que el paciente, si no entiende una palabra o no entiende una pregunta, te pregunte o busque el significado de esa palabra, ¿sí? Eso es importantísimo. Exactamente, exactamente, Alfredo. Es para mayores de 18 años porque para menores de edad tenemos es el MASI. No podemos utilizar otro porque cuando lo vean van a entender por qué, sobre todo por la parte de la estructura de las preguntas. Igual pasa en otro test que tengo acá, también es igual. Hay tres diseños. Hay test que se dividen en tres: niños, adultos y adolescentes, porque no puedes hacer la misma pregunta con las mismas palabras porque no te lo van a entender. De hecho, tú puedes hablar con un adolescente, como estoy hablando yo con ustedes, y de repente puedes utilizar palabras que ellos no te vayan a entender. De hecho, una vez yo le mandé a una paciente un test de SACS, que lo vamos a ver ahorita, para adolescentes, porque era adolescente, y había una palabra, no recuerdo, creo que era temor, no recuerdo. Y ella me dice, es que no sé qué es eso. Y era una palabra normal, tipo miedo, algo así, una palabra súper normal. Y parece mentira, pero no te lo entienden. Entonces, para eso hay ciertos tipos de instrumentos que están diseñados para distintas edades. Entonces, tenemos que respetar las edades porque si no, vamos a hacer que el paciente pierda el tiempo y nosotros vamos a perder nuestro tiempo también, ¿sí? Este test
dice acá que normalmente, o sea, está diseñada o específicamente su diseño es para trastornos de la personalidad y la psicopatología clínica, pero ustedes pueden utilizarlo de muchas maneras. Yo lo utilizo de muchas maneras y la información que puedo sacar de él es buenísima. Con esto me refiero, yo siempre les he hablado sobre la transversalidad, que es cuando tú aplicas algo para otra cosa que no fue diseñada para eso, pero lo puedes aplicar para eso, ¿sí? Por ejemplo, hay test de psicología deportiva que puedes aplicar a psicología clínica. Simplemente tienes que aplicarlo de otra manera o registrarlo de otra manera y te funciona igual o incluso hasta mejor, ¿sí? A veces, no siempre, no es indispensable, ¿sí? Normalmente el MSMI se utiliza o se puede utilizar, ¿verdad? Para pacientes que tienen un tratamiento psicológico o un tratamiento psiquiátrico. Pero esto no es algo al 100%. ¿Por qué? Porque este test también mide somatización, ansiedad, distimia, ¿sí? Entonces, esas son cosas que no necesariamente las va a tener una persona con tratamiento psiquiátrico o un psicólogo que estás empezando tu proceso con el psicólogo y el psicólogo te lo puede aplicar para que el proceso sea o el motivo de consulta sea más rápido de tenerlo, ¿sí? De atenderlo. Entonces evalúa los patrones de la personalidad, los síndromes clínicos como por ejemplo depresión y ansiedad y proporciona las puntuaciones estandarizadas para comparación clínica. La puntuación, este test te arroja, si mal no recuerdo, creo que son cuatro, pero se toma es la última. La última es la única que tú vas a tomar. El otro día me preguntaron por los baremos. Los baremos no los tocamos, ¿sí? Los baremos los utilizan las personas que diseñan los instrumentos. Nosotros no tenemos que sacar baremos, nosotros no tenemos que nada. Eso lo hace el instrumento por naturaleza. Para eso está creado. Para eso la persona que lo creó hizo pruebas, ¿sí? Se dedicó a crearlo. Eso nosotros no lo tocamos, porque el otro día me preguntaron si había un test que se tenía que utilizar con baremos, pero los baremos son la base del software, ¿sí? Pero tú no tocas eso. Eso es parte del proceso de la persona que lo creó. Tú no tienes nada que ver ahí, ¿ok? A veces creemos que es más confuso, pero no, es bastante sencillo. Completas, le das la primicia al paciente, rellena el test y tú vacías ese resultado, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad clínica de este test? Es una herramienta muy valiosa para el diagnóstico diferencial. Cuando hablo de diagnóstico diferencial, yo lo comenté, creo que fue en la anterior, en el diplomado anterior. Hay muchos trastornos que se pueden confundir, ¿sí? Que literalmente tienen una o dos características diferentes y se pueden confundir. Entonces, este test te puede ayudar mucho, ¿sí? A ayudarte a diferenciar, por eso se llama diagnóstico diferencial, es decir, diferenciar cada diagnóstico. Es muy común que hayan trastornos de la personalidad que se puedan confundir, ¿sí? Eso puede suceder, eso es normal. El detalle está en que no puede pasarnos a la hora de decirle al paciente que tiene un trastorno de la personalidad y cuando vas a ver es un trastorno de la personalidad que no era. O sea, te equivocaste de trastorno de la personalidad. Eso es algo muy, muy delicado, porque cuando hablamos de trastorno de la personalidad, estamos etiquetando a la persona con que tiene que vivir toda su vida con eso, ¿sí? Puedes ayudarlo a que le disminuya ciertas cosas, pero es un trastorno de personalidad. Eso se va a quedar ahí toda la vida, ¿ok? Entonces es muy importante aprender a leerlo para que no des un diagnóstico errado. Otra cosa que sucede mucho es que hay trastornos que tú ves en los manuales de psicología, por ejemplo en el DSM-5, que se usa muchísimo todavía, y el CIE-10, que también se usa mucho, y tú ves las características y dices, ah, bueno, este paciente tiene, vamos a ponerle ustedes, son 15 características. Ah, bueno, el paciente tiene 14. Pero entonces resulta que en este caso el paciente le falta una, entonces el paciente no tiene el diagnóstico. No pasa nada, no tiene nada que ver. No tiene que cumplir con las 15 características. De hecho, el manual de psicología te dice, si el paciente cuenta con más de tantas, entonces se puede llegar a la conclusión de que tiene y presenta el trastorno. Muchas veces hay trastornos que se pueden presentar de manera diferente según se desarrolle la parte social del individuo,
no sé si lo saben, pero cuando tienes una predisposición biológica a desarrollar, ¿verdad? O a presentar algún trastorno de la personalidad, tienes dos opciones. El hecho de que tú tengas esa predisposición biológica a desarrollar ese trastorno porque tienes familia que tiene el trastorno o porque tienes familia que tiene algún trastorno, no necesariamente el mismo, eso no quiere decir que tú lo vas a desarrollar, ¿ok? Eso no quiere decir que la probabilidad sea más alta, sí. Pero si ese niño se encuentra, o bueno, esa persona se encuentra en en un ambiente sano, puede ser que ese trastorno de personalidad nunca aparezca, ¿sí? Jamás. De hecho, hace como una semana vi un caso, una persona que estaba hablando, que se hizo creo que fue un estudio, una resonancia, una placa, no sé qué fue lo que se hizo. Se hizo algo cerebral, ¿sí? Porque parece que tenía como muchos dolores de cabeza y bueno, le hicieron ese estudio y resulta y acontece que en el estudio arrojó que tenía como que el cerebro o la parte de su cerebro que se encargaba de las emociones y de todas esas cosas como que no funcionaba, por decirlo de una manera. Y le dijeron que según su cerebro, sí, según la anatomía cerebral que tenía, era una persona psicópata, así tal cual, era una persona psicópata. Pero, ¿qué pasa? Obviamente esta persona se puso a investigar porque imagínate que te digan que tu cerebro es psicópata, ¿sí? Que tienes, en tu cerebro dice que eres un psicópata, imagínense eso es bastante fuerte. Esta persona dice, bueno, yo me puse a investigar, fui al psicólogo y toda la cuestión, y resulta y acontece que la creo que era una psicóloga, una muchacha, una mujer, no sé si era joven o no, pero le indicó y le explicó lo que yo les estoy explicando, que a veces hay trastornos de la personalidad que no se desarrollan o no se muestran porque el paciente crece en un ambiente bueno, en un ambiente sano, en un ambiente con cariño. Por eso es tan importante toda nuestra crianza. Por eso es tan indispensable el entorno en donde tú crías a esos niños, ¿sí? Porque no es lo mismo criar un ambiente hostil que criar a un niño en un ambiente saludable. Entonces, si tú tienes este tipo de patologías, ¿sí? De trastornos en tu genética, en tu biología, tú puedes ayudar a que no se presenten o si se presentan, pues que sean de una manera muy suave y muy manejable. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, continúo con la utilidad clínica. Es muy importante y ayuda muchísimo este test, ¿ok? En el diagnóstico diferencial, ayuda a distinguir un trastorno de otro trastorno. A veces también la persona puede tener trastornos comórbidos, es decir, que tiene más de uno. Eso significa comórbido. Comorbilidades significa más de un trastorno. Eso es lo que significa. No es algo, no es una descripción más allá, más poética ni nada. Es comórbido, ¿ok? Y a su vez, este test te puede ayudar muchísimo a facilitar la planificación del tratamiento y el seguimiento de la evolución del paciente, ¿sí? Esto es algo importantísimo. Profesionalmente hablando, yo aplico el MSMI en algún momento del proceso y yo lo repito, ¿sí? Yo repito el instrumento para poder evaluar de manera cuantificable la mejoría y el avance de ese paciente. Y eso es algo que les puedo decir que lo he hecho muchas veces y he conseguido unos datos muy buenos, porque hay cosas que estaban bajas que suben, hay cosas que estaban altas que bajan, y es importantísimo poder evaluarlo y poder ver y decirle, porque a veces el paciente te pregunta, oye, pero tú de verdad me ves mejor. Y no se quedan nada más con que tú les digas, sí, sí, estás mejorando. No, tú tienes que mostrarle, mira, este test fue el primero y este test fue el segundo. O sea, si hay una evidencia de que estás mejorando. Eso también ayuda mucho en el proceso y en la confianza que genera el paciente, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No se preocupen que este test es el que nosotros vamos a dar, lo vamos a profundizar mucho. Lo que pasa es que estoy como que un abre boca del instrumento, ¿sí? Pero esto lo vamos a hacer profundísimo, lo vamos a dar completo. De hecho, tengo ya seleccionado los que les voy a mostrar que ya están hechos para que ustedes vayan evaluando y vayan opinando al respecto de lo que pueden observar ahí. Es aplicable sin que el paciente se dé cuenta.
Es decir, solo irle preguntando a medida que se van realizando la conversación. Puedes hacerlo. Es más, menos mal que me preguntas eso. Yo tengo una paciente, bueno, tuve una paciente que tenía, bueno, tiene, no sé ahorita, supongo que sí todavía. Pasa es que se fue al país y bueno, complicado. Ella era muy difícil que hiciera tareas, muy difícil. Yo sabía que tenía TLP casi que desde el primer día, pero tenía que hacer pruebas necesarias y no podía diagnosticarla así de buenas a primeras. Entonces, ¿qué hice yo? Yo sabía perfectamente que ella no me iba a hacer eso. Entonces, yo agarré un día y le dije, mira, yo necesito que tú me contestes este instrumento, pero como yo sé que a ti te cuesta, yo te voy a ayudar. Entonces, yo le iba haciendo las preguntas y ella me iba contestando. ¿Qué pasa? Que esas preguntas yo las podía contestar por ella. Las podía contestar por ella porque la conocía tanto, porque eso era lo bueno, que hablaba mucho y decía muchas cosas y no ocultaba nada, ¿sí? No mentía en ese aspecto, era muy abierta y yo podía responder ese test por ella, o sea, yo me sabía ese test, mejor, es más, le voy a decir, lo podía responder más por ella que por mí, imagínense lo mucho que la conocía. Sí lo puedes hacer, lo puedes hacer, no hay ningún problema, lo puedes hacer, pero hay preguntas que ya las van a ver, que son preguntas engañosas, ¿sí? Para el paciente. Entonces, es algo que puede ayudarte o no, porque no lo puedes contestar tú como la lógica, porque a lo mejor el paciente lo contesta de una manera diferente y eso hace que el test tenga un resultado diferente. Así que tú puedes contestar algunas, ¿sí? Pero no todas. Hay algunas que no las puedes contestar si el paciente no lo hace. Eso es algo que sí, de verdad les digo. Es más, cuando lo vean, van a entender a qué preguntas me refiero. De hecho, a veces hay pacientes que, bueno, que son sanos a nivel de patrones y de esas cosas y de trastornos y me preguntan, ¿y esta pregunta más o menos qué? Y yo digo, bueno, es que hay personas que contestan esa pregunta de una manera diferente. Entonces, eso también es importante. Si tienen alguna otra pregunta, me dicen, ¿sí? Igual como les digo, esto lo vamos a profundizar. Esto tiene, aparte del software, tiene, o sea, tiene el software, tiene ¿cómo se llama? Una hoja de respuesta, tiene la hoja de las preguntas, tiene, es un test bastante completo, ¿sí? Yo todos se los voy a dejar en la nube, yo todos se los voy a entregar. No me voy a quedar con nada de eso, yo todos se los voy a entregar, aparte de la explicación yo les voy a entregar todo lo referente a este instrumento psicológico, ¿sí? Continuamos con, ¿qué me dicen por acá? He visto que en los proyectivos está el test de Rocher, que es un súper profundo y no todos saben analizarlo. Sí, el problema es que el problema de los test, sea psicométrico, sea proyectivo, cualquiera, ¿sí? No importa. Pero si tú no lo logras analizar bien, tú puedes dar una opinión errada, ¿sí? O puedes asustar al paciente cuando realmente no hay nada de qué asustarlo. Y también es importante entender que cuando tú das una primicia mal, ya ahí el test se puede invalidar, ¿sí? Se invalida por completo. ¿Por qué? Porque diste la primicia mal. Si tú das la primicia mal, eso pasa mucho con los proyectivos. Si tú das la primicia mal, ya no puedes utilizarlo, tienes que repetirlo, ¿ok? Eso es importantísimo. La gente no entiende que la primicia de cada test es indispensable. No es nada más que el paciente lo conteste completo. No es nada más que tú lo puedes analizar. No, si tú das mal la primicia de ese test, ya perdiste, ya no vale la pena ni siquiera que el paciente lo haga porque ya no, o sea, no te va a servir de nada. Yo también les voy a mencionar acá el test de Sachs, que es test de como de bueno, me imagino que, no sé si te refieres al de Rotter, que es de frases incompletas, Sebastián. Si es así, me dices, si no, me corriges, ¿ok? Porque bueno, existen muchos tipos de test y no los vamos a conocer todos, ¿no? Pero ese que yo les digo es de frases incompletas, ya lo vamos a ver a continuación, en unas 2 o 3 láminas lo vamos a ver. Es bastante bueno, es proyectivo, perdón, sí, es proyectivo y es algo que te va a ayudar mucho con la parte inconsciente, ¿sí? Ah, tú estás hablando del de Rorschach, el de las manchas de tinta. Es diferente, no es el mismo. El de las manchas de tinta es diferente.
Pensé que decías el de Rotter. Pasa es que, bueno, como uno no lo escribe como es, entonces uno se confunde. El de Rocha sí, el de Rocha es más, te voy a decir algo. Te voy a decir algo que como que la gente no lo tiene muy presente. El test de Rocha no lo utiliza casi nadie. El test de Rocha lo utilizan más que todos los psiquiatras, ¿sí? Algunos psicólogos lo utilizan, pero ¿por qué no lo utiliza todo el mundo? Porque el test de Rocha es un test que es tan profundo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tan complicado de analizar que es extremadamente subjetivo, ¿sí? De hecho, si la persona está condicionada o vio una película antes o algo, te puede decir algo que no tiene nada que ver con lo que le estás mostrando y entonces es mucho más complicado a la hora de analizar. De hecho, yo te puedo decir, o sea, si tú me preguntas si conozco a alguien que lo aplica, no conozco a alguien que actualmente lo aplique. O sea, es algo que es tan peculiar, por decirlo de una manera, que no lo aplican. Es muy, muy pocas las personas. Es más, yo creo que si cuando yo estudiaba lo apliqué una vez o dos veces, yo creo que fue mucho. Porque no es un test que utilizan mucho, es un test demasiado, demasiado peculiar. De hecho, existe otro que se llama TRO, que es el de test de relaciones objetales, que lo usan más que el de Rocha. Pero también es importante mencionarlo, eso depende del país. Hay países que utilizan ciertos patrones, ciertos test. Hay otros países que utilizan otros, por ejemplo el WISE, no sé si conocen el WISE y el WISC, que se utilizan en la parte de inteligencia, de memoria en los colegios. Eso lo utilizan más que todo en Europa. Aquí no lo utilizan mucho. Eso también es importante mencionarlo, que hay test que están diseñados o que están traducidos para algunos países y no para todos. Entonces, por eso no se usan en términos generales en todos lados, sino más algo específico. De todas maneras, yo creo que tengo por ahí el test de Rocha. Sí lo tengo porque perdí mucha información cuando se me dañó el ordenador anterior. Sí lo tengo, se los puedo compartir. Si es que lo tengo, no se los prometo porque de verdad no estoy segura si lo tengo. Yo tenía las imágenes, las tenía en un archivo, en un PDF, pero también tenía muchas otras cosas de ese test. Tenía posibles contestaciones, qué significaba cada contestación posible. Tenía mucha información completa. Ese test yo lo tenía completo, completo, pero bueno, se me perdió y no lo he podido recuperar porque las personas que conozco no lo usan y no lo tienen. Pero es muy bueno, o sea, no es un mal test, pero sí es importante saber cómo tú lo vas a aplicar, importantísimo, y la manera. Muchas veces, igual que el test de Bender, son tarjetas, ¿sí? Son tarjetas o bueno, son proyecciones que tú puedes hacer desde un retroproyector. Y si eso tiene un punto que no va, una línea que no va, eso se pierde también. Por eso es que yo creo que la gente no lo aplica, porque es muy delicado, igual que el de vender, es muy delicado aplicarlo, ¿sí? Vi uno donde las respuestas son súper locas, que no tienen nada que ver. Exacto. Por eso es que el test de Rocha es muy complicado. Y como te digo, si no tienes algo, si no tienes la imagen, ¿verdad? Bien, perfecta, literalmente perfecta, no sirve, no sirve. El de Bender, el test visomotor de Bender me lo hicieron en el colegio. Es muy bueno, el test de Bender es muy bueno, yo no lo voy a negar, no lo voy a negar. Igual que el de Bartek, también es muy bueno. Pero, como digo, el problema es que son test que tú tienes que mostrarle a la gente una imagen, una forma o algo. Y si la tarjeta que tú tienes, por ejemplo, el de Bender aquí lo vendían. Alguien agarró, lo imprimió, lo plastificó y lo empezó a vender así, carísimo de paso. Pero cuando tú vas a ver, o sea, por ejemplo, hay una que tiene unos punticos que es como un triángulo, ejemplo. Y de repente la impresora en la que él imprimió era una impresora común y corriente y le salieron defectos alrededor. Defectos que sí, punticos micro, micro, chiquiticos. Y esas son cosas que quizás uno dice, ay, pero eso no se nota. No, sí se nota y eso afecta en lo que te va a decir el paciente. Entonces es algo, yo creo que por eso es que la mayoría de las personas no lo usa, sino
tienen las tarjetas originales, porque también existen las tarjetas originales que son impresas en impresión láser y no sé qué, y tienen especificaciones y tienen sellos de calidad y toda la cuestión. Pero imagínense ustedes esforzarse para aplicar un instrumento y que después no lo puedas utilizar porque tienes un sesgo, porque resulta que había un punto en el lado derecho y el punto iba en el lado izquierdo. Por ese tipo de cosas, de hecho. No, no, o sea, puedes descartar un informe psicológico. A mí me las mostró en un celular. Eso se puede, no tiene validez. O sea, de poderse hacer, se puede hacer. Tú puedes hacerlo de manera colectiva si quieres y lo muestras en un retroproyector en la pared y ya. Pero no, no es el deber ser, porque existen muchos estímulos diferentes que no te van a ayudar a que el resultado sea certero. Entonces, cuando ya tú afectas, ¿sí? La manera en la que lo aplicas ya afectas el resultado. Es como les dije, cuando tú vas a aplicar un test que tiene una primicia específica y dices mal la primicia. Ya cuando tú dices mal la primicia, ya no hay para dónde agarrar. Igualito pasa en los tests y en los instrumentos que tienes que utilizar imágenes, ¿sí? Por ejemplo, en el de Bartek, que es el de Bartek de 8 campos, por ejemplo, que es el que más se usa porque el de 16 es muy largo, no sé si lo conocen, creo que sí, alguno lo habrá conocido o me lo comentaron en algún momento. Ese test tiene cosas, imágenes, puntos, rayas, comas, X, en cada uno de los cuadros que tú vas a evaluar, ¿sí? Si tú imprimes ese test en cualquier impresora común y corriente, y casualmente la raya del cuadro 10, un ejemplo que les estoy dando, la rayita sale recortada o sale más clarita o sale con puntico, ya ahí no vale, porque estás poniendo un estímulo errado, ¿sí? Entonces es extremadamente importante cómo tú lo aplicas, los utensilios que tú tienes para poder aplicarlo. Si tú no tienes las cosas adecuadas para poder aplicar algún test, es mejor que no lo apliques. Es mejor que no lo apliques porque vas a perder tu tiempo y vas a perder el tiempo de la persona que lo está haciendo, ¿sí? Es mi recomendación porque yo he visto informes que no tienen nada que ver con la vida del paciente y cuando voy a preguntarles cómo se los hicieron, bueno, resulta y acontece que se los mostraron en un teléfono, que los imprimieron en una computadora, en una impresora normal, que se los mostraron en una tablet. Yo entiendo perfectamente, yo no voy a decir que no, yo entiendo perfectamente que es complicado tenerlos originales, porque son costosos, sí, muy, muy, muy costosos. Tan costosos que hay personas que simplemente se olvidan de que el test existe porque es demasiado costoso. Entonces, tienes que gustarte mucho el test, tiene que ser la única opción que te funcione para que tú lo puedas comprar, para que te sea rentable. Ojo, también existe mucha gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero y lo puede comprar todo y sin ningún problema. Pero es una inversión, ¿sí? Es una inversión bastante, bastante fuerte ese tipo de instrumentos, ¿ok? Entonces, realmente no está muy bien que te lo expliquen en un teléfono porque hay estímulos externos que no puedes controlar, ¿sí? En las pruebas proyectivas, ¿sí? Ya comentamos que son subjetivas, que no son estructuradas, que se presentan al paciente con estímulos ambiguos o se les pide que interprete los estímulos o en el caso del test bajo la lluvia, simplemente le pides que haga algo, ¿sí? Que proyecte algo. Bueno, no le dices que lo proyecte, le dices que lo haga, ¿sí? Y él lo va a hacer de manera inconsciente, ¿ok? Las características de las pruebas proyectivas es que tienen un enfoque cualitativo y subjetivo. Cualitativo porque no lo puedes medir con números, sino nada más a nivel de palabras, por decirlo de una manera, ¿sí? La exploración de aspectos profundos y no conscientes de la personalidad. Normalmente lo que dibujan las personas o el estímulo que utiliza la persona viene del inconsciente, ¿sí? Normalmente viene del inconsciente. Se basa en estímulos como manchas, dibujos incompletos, con manchas como el de Rocha, dibujos incompletos como el de el Bartek, ¿sí? Los resultados dependen de la interpretación de la persona. El bajo la lluvia es un test que depende mucho de cómo tú lo corrijas, ¿sí? Es un test muy, muy, muy... No es complejo, realmente el test no es complejo, el test está súper detallado, pero si tú lo corriges mal, ya vas a perder tu tiempo.
La lluvia que dibujó ahí le debió tomar. Ay, sí, mira, yo estaba buscando un dibujo, porque me gusta ver, ¿no? Bien qué dibujos ponerle en cada lámina. Y cuando yo vi, quería buscar otro, pero no conseguí otro tan bueno. Y yo me quedé como que, ¿qué? De hecho, del otro lado sale la persona todavía haciendo las gotas, líneas. Eso parece más bien como con la gente que, no sé, que está presa y va marcando los días que está presa. Una cosa así. Eso de verdad que yo dije, ay, este está buenísimo porque esto hace que uno piense muchas cosas. Y las nubes, bueno, ni se diga el sol que parece, no sé, un ventilador. Ay, no. De verdad que uno con estos test, uno o sacas mucho provecho o te asustas, porque también pasa. Entonces, normalmente, como les digo, como es un test inconsciente, sí que se responde inconsciente, se pueden revelar cosas que la persona no tiene ni la menor idea de que existen y no los pueden expresar porque si no existe no lo puedes expresar, ¿cierto? Yo le coloqué como los dos ejemplos principales, son el de frases incompletas de Sachs, que les comenté, y el de figura humana bajo la lluvia. Acá tengo el de Sachs. ¿Lo conocen? Antes de que me hagan trampa. Vamos a ponerlo para acá. ¿Conocen el test de Sachs, el test de frases incompletas de Sachs? ¿Lo han escuchado alguna vez? A ver, ¿qué me dice? Bueno, que me dice Sebastián, que es el único que me habla, porque nadie me habla. Me tienen aquí hablando y nadie me habla. Algunos hablan de vez en cuando, pero bueno. No lo conoce, señora Nancy. Es muy bueno. A ver, ¿qué más? Tampoco lo conoce Sebastián, señor Sebastián. Bueno, yo a todo el mundo le digo señor y señora, pero por respeto. El otro día me dijeron, no me digas así porque yo no soy un viejo. Pero bueno, es por respeto, no es por nada malo. No, nunca lo habían escuchado, qué raro, porque es un test bastante usado. Aunque bueno, no todo el mundo lo maneja, pero a mí me encanta, la verdad es bastante bueno. Bueno, para no dejarlos con la intriga, se los voy a poner acá. Este test se los puedo, para ver qué nos sigue. Baja la lluvia. Ok. Este test, voy a ver si para el lunes podemos incluirlo, ¿sí? Y se los explico más a fondo. No les prometo nada por el tiempo, pero yo creo que sí lo puedo manejar con el tiempo. Este test, como lo dice, test de frases incompletas de Sachs, ¿sí? Es una técnica proyectiva verbal. Proyectiva porque, bueno, es algo que no está estructurado y verbal porque es escrito, si completas la frase. Consiste en una serie de frases incompletas, como lo dice el nombre, ¿sí? Que el paciente debe terminar de manera espontánea. Sí, me lo mandaron. Qué bueno, Andreina. ¿Y qué te pareció? ¿Lo aplicaste o lo hiciste tú? ¿O te lo mandaron en el sentido de que te dijeron, mira, este té es buenísimo? A ver, cuéntame un poco. La manera en la que nosotros aplicamos este test es muy importante. De hecho, este test tiene una primicia en las preguntas, en las frases, tiene una primicia ya que el paciente debe leer, ¿sí? Como material. Qué bueno, Andreina, ¿lo sabes aplicar? ¿Lo has escuchado? ¿O no? O sea, no los has aplicado para aplicar los adultos mayores. Uy, adultos mayores, ¿qué edad? Porque eso es complicado, muy complicado. Y bueno, el motivo también. Leyendo las preguntas, las veo que pueden dar mucha información. Sí, este que está aquí, uy, se me fue. Es que me estoy moviendo acá. Este test, este cosita que está aquí, no es el test de Sachs, ¿ok? No es el test de Sachs. Lo que pasa es que no lo conseguí y como lo tenía en la otra computadora, no lo pude colocar acá como una imagen, pero este no es. Este puede ser esa es otra que lo que les dije. Cuando los test son traducidos a otros idiomas y de otros idiomas a otros idiomas, varía mucho en las palabras que se utilizan, ¿sí? Entonces es muy importante. Me mandaron a aplicarlo en estudio de caso. Ah, ok. Y tiene que ser adulto mayor, a juro. O bueno, no sé si con adulto mayor te refieres 50, 60, no sé. Porque es un test bastante, habla mucho también de la niñez, de la infancia, por eso te lo pregunto. Pero es muy bueno, no te lo voy a negar, es bastante bueno. Entonces, bueno, Andreina, si no sabes cómo aplicarlo o corregirlo, llegaste al momento perfecto. Me imagino que sí lo sabes, ¿no? Pero nunca está de más repasar, aprender nuevas técnicas, nuevas tácticas a la hora de corregir unos tests, ¿sí? Entonces, este test de frases incompletas de Sachs evalúa,
¿sí? O revela, por decirlo de una manera, pensamientos, emociones, pasado, presente y futuro. Este test evalúa pasado, presente y futuro. Evalúa 15 áreas aproximadamente en los adultos, porque tenemos este test está para niños, es uno, para adultos es otro y para adolescentes es otro. De hecho, en los niños no recuerdo la cantidad de preguntas, de frases, mejor dicho, porque no son preguntas. En el adulto son 60 frases para completar y en el de adolescentes son 56 frases para completar. Y algunas frases cambian un poco. Depende de la traducción, como les digo. Entonces, evalúa la parte en el área de familia, evalúa la relación hacia la madre o con la madre. Bueno, dice actitud porque realmente el test cuando tú lo corriges dice actitud frente a la madre, actitud frente al padre, actitud frente a la unidad familiar, ¿sí? Entonces, por eso dice actitud, porque es la manera en la que el individuo se siente ante esa parte de la familia, ¿sí? En el área sexual y sentimental, mide las actitudes hacia las relaciones de pareja, las actitudes hacia el sexo contrario, también, importantísimo. Mide la actitud hacia los amigos, hacia los compañeros de trabajo, ¿ok? Y hacia otras personas en general, o sea, hacia la sociedad en general, ¿sí? Y también mide, importantísimo mencionarlo, en cuanto a sí mismo, que son las actitudes hacia los miedos, las metas y la imagen propia. Todo esto que yo les acabo de mencionar está dividido por 15 áreas en los adultos. En los niños creo que son, perdón, en los adolescentes creo que son menos, no recuerdo, tengo que revisar, porque no me lo sé de memoria, porque normalmente a los adolescentes pocas veces se les aplica esto, porque a veces no obtienes absolutamente nada, ¿sí? Este test lo pueden aplicar para lo que sea. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, hay test, hay instrumentos psicológicos que tú los puedes utilizar como tú quieras. Depende de la información que tú quieres sacar. A veces el paciente, por ejemplo, te dice, ay, yo últimamente no me llevo nada bien con mi mamá. De verdad que cada vez me saca más la piedra, me obstina, no la soporto, no la puedo ni escuchar. Y no sé por qué si yo me llevo tan bien con ella. Y tú dices, ah, pero ¿cómo eras de la infancia? ¿Cómo eras cuando estabas pequeño? No, bueno, no me acuerdo mucho. Entonces tú dices, ok, no conectas, ¿verdad? No conectas porque dices, ok, últimamente no la toleras, tú estás bien porque ya evaluaste al paciente, últimamente no toleras a esa persona, no tienes recuerdos de tu infancia, importante también, porque ajá, no te vas a acordar de cuando naciste, pero te vas a acordar de cosas de tu infancia, ¿ok? Te tienes que acordarte de cosas de tu infancia, si no te acuerdas de nada de tu infancia es por algo, sea bueno o sea malo, pero normalmente es por algo malo, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros? O bueno, yo aplico este test cuando necesitamos saber la parte inconsciente de esa persona. No sé si, bueno, algunos que estaban en el diplomado anterior, yo les mostré un video, de hecho lo conseguí más largo, conseguí el video completo, se los voy a mandar, se los voy a poner la nube de este instrumento, de este curso, de este diplomado. Y bueno, si quieren se los puedo mostrar porque lo tengo. Justamente lo guardé en el correo por si lo querían ver. Porque como yo sé que es viernes y a veces hablar, hablar, hablar es como un poco agotador, te cansa. Entonces yo lo coloqué para mostrárselos. Es sobre el inconsciente, el preconsciente, perdón, el consciente, el inconsciente y el preconsciente, ¿sí? Sobre Freud, sí, el bendito Freud, pero ajá. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, hay muchas cosas que no me gustan de sus teorías, pero yo no puedo negar, ¿ok? Que en cuanto al consciente, preconsciente e inconsciente, tiene mucha razón. Y este test evalúa mucho eso, no nada más porque evalúa los miedos y las metas, ¿sí? Como lo dice al final, miedos, metas y propia imagen. No nada más por eso, sino porque a veces existe internamente en tus recuerdos existe algo negativo hacia alguna de tus figuras parentales, hacia tus relaciones personales, hacia las relaciones de trabajo, etcétera. Y no lo sabes. Y este test, como es inconsciente, te ayuda a entender eso. De hecho, la primicia o una parte importante de este instrumento psicológico es que tú le dices al paciente
que rellene, que lea cada una de las frases y la rellene con lo primero que se le venga a la mente. Pero, aparte de todo, no, yo siempre les digo, es prohibido cuando es para pacientes online, por ejemplo, está terminantemente prohibido leer el test completo y después contestarlo. Primero. Segundo, son prohibiciones prohibidas, o sea, no se hace. Segundo, si lees una frase y no sabes qué colocarle en el momento, tú sigues. Encierras esa frase en un círculo, ¿ok? Y continúas a la siguiente frase. Y así sucesivamente lo vas haciendo con cada una de ellas. Cuando tú llegues al final de la prueba, tú vuelves a las que te faltaron y las completas. Si el paciente no es capaz de completarlas, primero tienes que ver si esa frase, pónganse ustedes que son 5 frases que no completó, y casualmente esas 5 frases vienen en la misma categoría. Todo mal, ¿ok? Te está diciendo algo que es muy importante. Al no decir nada, en este tipo de pruebas, al no decir nada, está diciendo mucho, ¿sí? Entonces es muy importante que tú dices, bueno, ok, una o dos, porque por ejemplo, por lo menos con los adolescentes, cuando hablamos de la parte laboral, hay adolescentes que no han trabajado nunca y es normal que te la dejen en blanco porque no te van a saber qué colocar, no hay ningún problema. Pero cuando es una persona que ha trabajado o que está trabajando y te deja todas en blanco, entonces aquí hay algo que no estamos viendo, ¿sí? Es muy, muy amplio, muy, muy bueno. Se los voy a traer el lunes, espero poder traérselos el lunes para que, es mi plan, realmente en el plan de estudio que yo tengo en este diplomado es poder, o sea, obviamente darles el test del MSMI, del software completo, pero también quería traerles algún otro que no sea, o sea, como que uno proyectivo y uno psicométrico mínimo, mínimo, para poder enseñarles más ampliamente las aplicaciones y todo eso. Sí, porfa, yo que sí, el sí me lo inventé, el sí está arriba. Porfa, está bien, yo se los traigo. Voy a armarlo porque tengo que armarlo y se los traigo y de verdad es maravilloso. Incluso, les voy a decir, si quieren y si se comprometen, ¿ok? Realmente podemos ver si podemos aplicarlo. Yo puedo aplicárselo yo a una persona y si ustedes quieren se lo aplican a alguien también para ayudar a el estudio de caso. También es muy bueno. Y el de la lluvia, que el cuento de la otra vez me dejó picado. ¿Qué cuento? Ya no me acuerdo, Sebastián. Tienes que recordarme porque yo doy clases a mucha gente. Tengo pacientes también. Entonces se me olvida. ¿Qué cuento? No me acuerdo. Yo he hecho muchos cuentos y hablo mucho de lo que yo he vivido y de mis experiencias porque me parece que eso deja un aprendizaje increíble. Pero échame el cuento, no sé de qué cuento me estás hablando. Dime a ver si me acuerdo. Ahora vamos con el más esperado de la noche. Mentira. Ah, el Segna. Cierto, cierto. ¿Cómo se me va a olvidar ese cuento, Naguará? Yo creo que yo eso lo cuento a no sé, a psicólogo y no me cree, porque de verdad es algo increíble, increíble, es increíble. Nunca, nunca me voy a dejar de sorprender esa experiencia que tuve. Y les voy a decir, yo cuando hice eso, tenía, ¿qué? No tenía nada de experiencia laboral en el área, o sea, era lo de las prácticas que tuve, vi todo durante toda la carrera, pasantías, todo eso, pero hasta ahí. No tenía como la experiencia que tengo ahorita, no la tenía porque eso fue hace como 7, 8 años, ya ni me acuerdo. Yo creo que más, como, sí, como 8 años o más. Entonces no tenía la experiencia que tengo ahorita. Imagínense lo que podemos sacar después de tanta experiencia. Entonces, viste, yo lo traje porque yo dije, voy a darlo, porque es un test muy bueno, muy importante. Entonces y siempre muevo todo, porque yo soy así, ¿ah? Yo todo lo muevo, siempre se me van los dedos. Pero bueno, ustedes saben ya cómo funciona. Entonces, si de repente ven que veo para otro lado, no es porque estoy distraída, sino que tengo la lámina acá y no puedo ver siempre a la cámara. El test de figura humana bajo la lluvia. ¿Qué saben del test de figura humana bajo la lluvia? Vamos a quitarlo para no hacer trampa. ¿Qué saben de este test? ¿Qué han visto? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? ¿Qué les han enseñado? ¿Se los han aplicado? ¿Ustedes lo han aplicado? A ver, cuéntenme. Vamos a conversar. Un monólogo porque yo nada más leo, pero ajá, vamos a conversar.
Cuéntenme qué saben de este test, qué conocen de este test. A ver, no se peleen todos por escribir. Yo sé que es viernes en la noche y ya se quieren ir, pero falta poco. Todavía es temprano. La noche es joven. Después de la clase, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. No hay ningún problema. Y bueno, obviamente si quieren hablar, por favor, me dicen, ¿sí? No hay ningún problema. No vayan a cohibirse. Así que por favor, les agradezco. Les voy a dar 2 segundos. No, mentira. Les voy a dar 30 segundos para escribir, si no prosigo. Porque ajá, a veces están escribiendo y yo sigo, pero como no me sale que están escribiendo, no quiero cortarles la inspiración. Como que, ay, la profesora siguió hablando, pero es que es importante. Si no lo, si no me dicen, ya va, voy a escribir, no sé qué están escribiendo. No se peleen, ¿vale? Para que no digan que soy mala, voy a hablar yo. Para que no digan que soy mala. Yo recuerdo muy bien que hace muchos años hice un test de la figura humana y luego el de la lluvia. Sí, son diferentes. Está el de figura humana y está el de figura humana bajo la lluvia. Obviamente el de figura humana bajo la lluvia es más completo, pero se aplican en diferente contexto. Buenas noches para ti también, Ivonne. Gracias por escribir. Y Sebastián, gracias por escribir. Así no me siento solita aquí. El test de la figura humana bajo la lluvia lo aplican para ver cómo la persona se desenvuelve para trabajar bajo presión. He visto, tomando tu comentario, he visto que lo están aplicando mucho en la parte laboral. Sí, he visto que lo están aplicando mucho en la parte laboral. ¿Qué pasa? Que el test de figura humana bajo la lluvia evalúa tantas cosas personales que puede ser un poco complicado a la hora de utilizarlo solamente para ver cómo las personas trabajan bajo presión. Porque el test ya iba a decir el test de frases incompletas, porque lo tengo aquí, entonces iba a decir ese. El test de, se me fue el nombre. Es que yo a veces digo bajo la lluvia o digo figura humana bajo la lluvia, porque son diferentes. Entonces es mejor siempre decir el nombre completo, pero uno se malacostumbra a decir las abreviaturas. Este test, de verdad, yo no lo uso para selección de personal porque es un test muy privado, ¿sí? Demasiado. Te muestra incluso te puede mostrar si hay sufrimiento materno, si hay sufrimiento fetal, si hay, muchas cosas. Y eso es muy delicado. Entonces yo lo uso para otras cosas. Igual respeto a la persona que lo aplica para selección de personal porque sí funciona, pero solo enfocándote en el área laboral y no tomando más nada, ¿ok? Entonces es importante. A ver, ay, se me fue el micrófono. Yo no sé para qué me pongo el micrófono si nadie habla, pero el micrófono no, el audífono, pero no importa. Em, el de la figura humana, la primera vez que la hice hace años, recuerdo que la hice gigante y después tamaño normal años posteriores. Interesante, Sebastián. Interesante tu comentario. Te puedo evaluar si quieres. No, mentira. Es importante que se enfoque en lo laboral. Exactamente, Heidi. Es muy importante que se enfoque solo en la parte laboral porque de verdad es un test muy personal, muy, muy, muy personal y a veces te puedes pasar de la raya y ver cosas que no tienen nada que ver y eso también, a veces cuando bueno, eso también depende de qué tipo de psicólogo sea. Cuando tú eres un contratado aparte, independiente de la empresa, que es como lo que yo he hecho, tú le das a la empresa el informe de cada uno de los evaluados y tú ahí omites o debes omitir para cuidar la confidencialidad cosas que sean extremadamente personales del paciente y que no tengan nada que ver ni afecten el área laboral, ¿sí? ¿Qué dices? Que no puedo decirte, no puedo decirte, es un secreto. Lo que pasa es que el tamaño, la dimensión, la ubicación, todo eso es demasiado relevante en ese test. Es más, voy a ver, no les puedo prometer nada, pero voy a ver si el tiempo nos da, se los puedo enseñar también. Pero es que son test que son muy largos y si no nos da chance, no pasa nada, simplemente lo podemos ver en otro momento ya, pero son muy buenos y ustedes me dicen, bueno, si los dejo elegir, van a elegirlos a todos. Entonces, es muy importante que yo siempre he dicho que, por lo menos aquí que hay muchos que están estudiando psicología todavía,
yo les digo, muchachos, hagan todos los test que les da la gana, de verdad. Hagan los que ustedes quieran, los cursos que ustedes quieran, los diplomados que ustedes quieran, porque esto es algo tan indispensable. O sea, de verdad es algo que muchas veces la gente me pregunta, pero ¿para qué? No, es que es importante porque aprendes muchísimo en todo, en todo. El tamaño de la complejidad que tenías en ese momento. Sí, probablemente podría significar eso, Heidi. Probablemente también la posición de la hoja. Si te dieron bien la primicia, otra cosa importante, en el test bajo la lluvia, si no te dan bien la primicia, igual que en el de Sachs, igual que en la mayoría, haces un dibujo errado y empiezas. La gente piensa que no sé, que el problema es enorme y realmente es que te dieron mal la primicia. Importante mencionarlo. Entonces, el test de la figura humana bajo la lluvia es un test proyectivo gráfico porque ajá, el paciente lo dibuja desde cero, no hay ningún tipo de estímulo. ¿Hay indicaciones específicas? Sí, pero no hay ningún tipo de estímulo, ¿ok? Lo hice gigante, tipo tamaño completo, en ese momento no tenía conocimientos de psicología. Ah, otra cosa importante, ahora que comentas eso, Sebastián, estaba más joven también, eso también, no sé qué edad tienes ahorita, ¿no? Pero ni qué edad tenías cuando lo aplicaste, cuando lo hiciste, pero yo, es algo que hago yo, ¿sí? Cuando, o bueno, ¿qué haría yo? Porque todavía no me ha tocado. Cuando uno, por ejemplo, vamos a suponerles que van a postularse para un trabajo, ¿sí? Y en el trabajo les dan la indicación de, bueno, mira, te vamos a aplicar este test. Si es un test que ustedes conocen, pidan que se les aplique otro. Pidan que se les aplique un test que ustedes no conocen. ¿Por qué? Porque eso va a sesgar la prueba. Puede ser algo bueno, pero puede ser algo malo también. Entonces, mi sugerencia, ¿sí? Como ahora dices, o sea, me acordé de eso porque dices, en ese momento no tenía conocimientos de psicología, ¿sí? Y estaba más joven, obviamente todo es relevante, pero a veces a nivel inconsciente nos sesgamos, ¿sí? Y las pruebas no salen bien o salen muy bien y no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, eso también es importante hacerle ver a la persona que te lo va a aplicar. Tú le dices, mira, yo conozco el test, aplícame otro. Si a la persona no le interesa lo que le estás diciendo y te lo aplica igual, ya es su problema, ¿ok? Ya nosotros ahí no podemos hacer nada. Pero por lo menos tú cumples diciéndole eso, ¿sí? Entonces, el test de figura humana bajo la lluvia es un test proyectivo gráfico porque es algo que no tienes una referencia, sino que simplemente es un dibujo libre, como le digo yo, pero te estás diciendo inconscientemente qué es lo que debes dibujar, ¿sí? Normalmente, la lluvia simboliza la presión, ¿sí? Las presiones ambientales, los factores estresantes, ¿sí? La figura humana y los elementos externos se reflejan cómo el individuo enfrenta algunas situaciones, si es que las enfrenta, porque no es nada más el dibujo. Te piden hacer una historia, un nombre, muchas otras cosas, no es nada más el dibujo, no es nada más dibuja esto, no, va más allá también. Entonces eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Los aspectos que se evalúan, los mecanismos de defensa, el nivel de estrés y la imagen de sí mismo, parecido a el de Sachs, pero en otro contexto y mucho se enfoca más en la persona, ¿sí? Si ustedes se fijan, en los mecanismos de defensa son personales, ¿ok? Nos reflejamos de manera personal y el nivel de estrés también es algo que se refleja y se afronta de manera personal. Entonces, el mecanismo de defensa es el tamaño y la posición del paraguas. Pueden indicar el nivel de protección que siente la persona frente a las adversidades. ¿Ok? Entonces, o bueno, frente a las presiones externas, como lo dice acá. No es lo mismo, fíjense este dibujo que yo les conseguí. Esta persona está prácticamente fuera del paraguas y está en una posición tensa, ansiosa. Aquí tú puedes decir, bueno, este está caminando normal, ajá, pero el paraguas, ¿dónde está el paraguas? El paraguas está más al frente, el paraguas prácticamente no lo está cubriendo. Estas son cosas importantes. La forma de las gotas también son importantes. Todo es relevante, todo es relevante. Por eso es que yo quiero mostrarles todo, porque es que todo es tan necesario y todo lo usas. De verdad que todo se usa y es tan bonito cuando tú entiendes al 100%, entiendes a la perfección ese instrumento, es algo maravilloso. Bueno, a mí me encanta, a mí me encanta. Cuando lo aprendes perfecto y lo puedes manejar bien. En cambio, en cuanto a los niveles de estrés, ¿sí? Medimos la intensidad de la lluvia, puede revelar la cantidad de estrés en general, ¿sí? Que el individuo recibe de su entorno o cómo lo
no nada más cómo lo percibe, sino cómo lo recibe. Pueden ser las dos, ¿ok? Pueden ser solo percepción o puede ser real. Yo le digo sí a todo. Eras como yo, eras como era yo. Bueno, todavía soy así porque todo lo que sea para aprender, bienvenido sea. Bienvenido sea. Profe, ¿por qué usted no da clases en la UBA? Te voy a contestar esa pregunta antes de que Yeli quiera darles la información para no interrumpirla. Te voy a contestar esa pregunta. Esa pregunta tiene una sola respuesta y quizás es una respuesta que no quieran escuchar, pero es la verdad. La UBA no paga bien, ¿sí? No paga bien. Entonces, para yo dar clases en la UBA, ya me lo han pedido varias veces, no te voy a mentir, me lo han pedido muchas veces, pero lamentablemente la UBA tiene muchas fallas a nivel de como el del aprecio que le dan a los docentes, ¿sí? Su pago es de $1 la hora, $1.40 la última vez que me dijeron. No te pagan las horas online, las horas que son en línea, no, no te las pagan, sino que, bueno, lo haces por amor al arte. Y yo no tengo problema, a mí me encanta dar clases, me fascina dar clases, ustedes saben, ya me conocen, saben que me gusta mucho enseñar, pero cuando tratas, o sea, cuando tienes que sacar de tu bolsillo para poder dar clases, para poder hacer lo que te gusta, va a llegar un momento en el que no lo vas a poder hacer más y vas a tener que dejar en el aire a las personas y no es la idea. Entonces, por lo menos a mí la uva me queda bastante lejos y no me es rentable, lo que ellos pagan no me es rentable para poder dar clases, ni siquiera para costear el transporte, ni siquiera. No, me imagino tu reacción, Andreina, porque de verdad que cuando me dijeron lo que pagaban, me quedé como que es en serio. Entonces, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Para poder ayudarlos a las personas que están estudiando en la UBA, doy clases, doy cursos, así como este, ahorita porque son en la SIL, obviamente, estoy trabajando con ellos, pero también lo hago de manera particular, de manera individual, si quieres algo en específico, individual para ti, también lo hago, porque bueno, al final es la manera que tenemos de ayudarnos entre todos, ¿sí? Sí, para cobrar son, es verdad. Yo me iba a inscribir allí, pero de verdad que me parecía súper cara. Sí, de verdad que la UBA no es económica, para nada económica. Mucha gente estudia ahí porque, bueno, es como lo que hay, lo más. Pero de verdad que es por eso, sinceramente, por eso es que no doy clases en la UBA, si te soy sincera. Les presento a Jelly por si no la conocen, es mi mano derecha, soy su mano derecha, somos un equipo, somos un conjunto, somos una corporación. Yo sí soy payasa, ¿verdad? Pero bueno, no importa, hay que reírse. Hay que reírse, porque ¿quién trabaja un viernes en la noche? Nosotras. Y ellos Y que están aquí ustedes que gracias a Dios apoyándonos. vinieron, gracias por Exacto, asistir, porque de verdad. siempre los viernes en la noche es así. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos los que asistieron el día de hoy. De verdad, muchas gracias por su asistencia. ¿Ok? Y bueno, quería recordarles a los que todavía están presentes acá y que no me han escrito para saber sobre la certificación, sobre el material de estudio, sobre los beneficios que van a obtener cancelando el aporte, ¿ok? Me pueden escribir, ya les compartí mi número, aquí está de nuevo. Recuerden que nosotros no realizamos llamadas, no pedimos código, eso es muy importante, ¿ok? Personas que los llamen, verifiquen. Si es un número de Venezuela, más 58. Cuando ustedes vean más 58 y no sea ningún conocido de ustedes, ni siquiera le contesten. ¿Ok? Y si le contestan y le dicen, le hablamos de la parte de la Corporación Internacional Líderes, no somos nosotros, nosotros no realizamos llamadas, como se los he dicho infinitas veces. Si ustedes desean hablar conmigo por una llamada, ustedes me dicen, oye, ¿será que me puedes llamar? ¿O será que te puedo llamar? Y yo les digo, bueno, sí, en este momento te puedo contestar, en este momento no. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay gente que me llama y yo no contesto. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de siempre escribir o yo les mando una nota de voz y el que me escucha sabe quién, sabe que soy yo la que le estoy hablando. ¿Ok? Entonces, bueno, recuerden que hasta el día de ayer, ¿sí? La certificación tenía un costo de $27 porque estábamos en preventa, ¿sí? Ya para el día de hoy tiene su costo normal de $35. Las personas que vienen del diplomado pasado
y se quieren certificar, me pueden escribir y podemos hablar de ciertas cláusulas, ¿ok? Ujú. Las personas que vienen del diplomado pasado. Miren que los tengo archivados a todos en mi teléfono, ¿ok? Así que bueno, entonces las personas que deseen, recuerden que hay dos como paquetes, ¿sí? El paquete básico, que es solamente la certificación por la corporación, más el material de estudio, las clases en vivo y las clases grabadas, ¿ok? Ese tiene un costo de $35 para el día de hoy, ¿sí? El que desee el paquete premium, que es el paquete que la profe les va a dar el software del test, ¿ok? Ese es el test psicológico, más el material de estudio, más las clases en vivo y las clases grabadas y la certificación por la corporación, ¿ok? El que esté interesado en cualquiera de los dos paquetes que quiera realizar un abono, recuerden que también tienen oportunidad de abonar para pagarlo en dos partes, ¿ok? Bueno, estoy atenta a sus preguntas, estoy atenta a cualquier cosa que me quieran comentar, ¿sí? Que tienen alguna duda, si me quieren decir, ah, mira, yo te puedo pagar tal día, o esto, podemos trabajar así, te puedo pagar el 15, me puedes esperar, no me puedes esperar, todo es posible, pero me tienen que escribir, ¿ok? Eso es muy importante, que me escriban y podemos llegar a un acuerdo, ¿ok? Entonces, bueno, ya la profe va a ir subiendo el material poco a poco, ella lo sube por Poco a poco. módulos, módulo terminado, módulos en la nube, módulo terminado, módulo en la nube, ¿ok? Y porque a veces se Entonces, desesperan. sí, tengamos un poquito de paciencia porque pues no es la idea tampoco pasarles el material de una vez, o sea, subirle todo el material de una vez, entonces, ah, bueno, yo me leo el material y no entro a la clase, no tiene lógica, ¿sí? No, porque La ya no idea hay es mucha que información en la clase. exacto. La idea es que ella le explique todo el material que está allí, o sea, conversen con ella directamente y después ustedes vayan, vean la grabación y ven el material. Y ahí pues ya se lleva un poquito más de conocimiento. Entonces Claro. quizás hay cosas que ella les va a decir, les va a comentar desde su propia experiencia, no sé, de otro material que ella ha revisado, pues cosa que en ese material que está allí puede que no Ujú. esté, pero que ustedes necesitan saber, ¿ok? Porque es un apoyo, pues. No Exacto. es la clase completa, es un apoyo nada Entonces, bueno, más. recuerden que por $35 el material de estudio, las clases en vivo, las clases grabadas y el certificado. Por los $50 el material de estudio, el test, las clases grabadas, las clases en vivo y el certificado. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir a mi número, estoy atenta. En un rato les paso las grabaciones. Perdonen que últimamente me he tardado un poquito en pasar las grabaciones, pero no son ni una ni dos cosas las que tengo que hacer, y entonces, bueno, Y bueno, a pero veces Zoom no coopera. exacto, también Zoom a veces se pone creativo y entonces, ajá. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que asistieron. Espero que tengan una feliz noche, espero que tengan un feliz fin de semana, espero que se pongan al día conmigo. Y bueno, nos vemos el día lunes nuevamente, 6 p.m. hora Colombia. ¿Sí? Bueno, feliz noche, Chaito. bendiciones Gracias, para Jelly. todos. Gracias a ti, muchas Nos vemos gracias el por todo. lunes. No falten, Sí, los espero a todos. sí, por favor. Igualmente, Chao, Sebastián. gracias. Hasta mañana. Ah, perdón, Chaito. hasta el lunes. Hasta el Ya es la lunes, Jelly, costumbre, por sí, ya la costumbre, favor. lo siento, la Vas a venir costumbre. tú sola, me vas a disculpar. Gracias a Chaito, ustedes pues. también por llegar. Cuídense mucho, descansen y que tengan un bonito fin de semana. Les mando un gran abrazo. Nos vemos el lunes. Gracias, igual.